Bueno, ¿listo? Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase número 10, el sistema de creencias, creencias falsas y creencias verdaderas. Vamos a mirarlo hoy lo que es el tema de creencias, así que vamos a orar. Vamos a orar. ¿Ustedes tienen la oración ahí? No, ¿no la tienen? ¿Sí? Entonces vamos a orar. Hoy sí esta oración que vamos a hacer, sí necesitamos hacerla. Aquí habla de cómo destruir esas falsas creencias, pero también de cómo edificar la verdadera creencia. Entonces vamos a disponernos para orar. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos revele toda esta verdad de lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Dios, hoy venimos delante de tu presencia, delante de tu gracia, Señor, delante del trono de la gracia, Señor, para el oportuno socorro, Padre amado. Señor, hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos arrepentimos y cambiamos radicalmente nuestra manera de pensar torcida, Señor, a la verdad de Cristo, Señor. Por lo tanto, Señor, oramos para que constantemente podamos ser cambiados de nuestros pensamientos engañosos y mentirosos a la verdad de Cristo, Señor. Renunciamos a toda conducta para no conformarnos ni adaptarnos, Padre amado, a la cultura de este mundo que nos rodea, ni a la sabiduría que no permite que la verdad de Cristo entre en nosotros, Señor. Hoy renunciamos a toda tradición religiosa, Señor, que moldea nuestra forma de razonar y pensar. Dejamos de imitar, Señor, los ideales y opiniones y culturas que nos rodean, Señor. Oramos porque queremos ser transformados y cambiados a la manera y forma de pensar del Espíritu que vive dentro de nosotros. Desechamos todo pensamiento de la mente torcida para comenzar a pensar como Dios. Cuando pienso como Dios, entonces la mente de Cristo es la que piensa en mí. Hoy destruimos toda fortaleza, hoy destruimos toda fortaleza, toda oposición que hay en mi mente para ser transfigurado, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, toda fortaleza cae, Señor. Hoy destruimos, Señor, toda creencia falsa, toda creencia errónea, toda creencia engañosa. Hoy le decimos a nuestra alma que no se puede conformar al pecado porque ha nacido del Espíritu y está conformada por una nueva creación. Hoy usamos las armas espirituales que tienen poder divino para destruir fortalezas, para desmantelar engaños, errores ocultos, filosofías falsas y deformadas. Hoy tumbamos toda fortaleza, todo razonamiento torcido, toda fantasía engañosa y todo argumento que está en contra de la verdad de Cristo, que está en contra de la mente verdadera del Espíritu. Hoy rompemos con toda actitud arrogante, Señor, en el nombre de Jesús, que se levantan el desafío al verdadero conocimiento de Dios. Hoy destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural que nos limitan en la fe de lo imposible, Señor. Hoy capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia de Cristo. Diga, hoy capturamos todo pensamiento contrario y lo doblegamos a la obediencia de Cristo. Oramos para edificar la verdad. Queremos ver muros y contramuros de salvación en nuestra mente. Hoy declaramos, Señor, que el poder del Espíritu transforma mi vida, mis pensamientos, para ver, Señor, tu voluntad, tu conciencia, Señor, para construir vidas en obediencia hasta la madurez del varón perfecto. Ahora establecemos como única obediencia, Señor, como una obediencia, como única verdad a Jesucristo, el Dios encarnado, Señor. Hoy oramos, Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos imparta, Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y que continúe alumbrando los ojos de mi entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia que tenemos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo. Diga, la grandeza del poder de Dios para conmigo, que he creído según la acción y la fuerza que opera dentro de mí. Diga, oro para que la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, como lo hizo en Cristo Jesús, también sea conmigo. Que ese mismo poder fluya dentro de mí cuando estoy sentado en los lugares celestiales, Señor, y debajo de nuestros pies está todo principado, toda autoridad, todo señorío, Señor. Hoy usamos, Señor, tu nombre, Señor, y sometemos todas las cosas debajo de sus pies, la cual tú nos diste por cabeza, Señor, en la cual soy el cuerpo y la plenitud de
aquel que todo lo llena en todo. Ahora diga, oramos, Señor, para que los recursos gloriosos, Señor, de Dios, Señor, fluyan dentro de mi interior por medio de su Espíritu, revelándome las profundidades, Señor, diga, revelándome las profundidades que Cristo habita en mi corazón por medio de la fe, para echar raíces y ser cimentados en el amor de Dios, permaneciendo en él. Diga, oro para comprender con toda profundidad, Señor, Padre, lo que corresponde al pueblo de Dios, la anchura, lo alto, lo ancho, lo profundo, Señor, que supera mi conocimiento. Oro para experimentar el amor de Cristo, que aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, Señor, tú me llevas, Señor, a la plenitud, Señor, para ser completamente lleno con toda plenitud de la vida del poder que proviene de Dios, Señor, y a Jesús sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Hoy oramos, Señor, para que ese poder tuyo, Señor, fluya dentro de nosotros. Hoy oramos, Señor, para que ese poder, Señor, que empiece a manifestar, Señor, una transformación en mi mente. Hoy oramos, Señor, para que la mente de Cristo se establezca, Señor. Hoy oramos, Señor, porque tú tienes el deseo de usarnos. Tú tienes el deseo, Señor, de cambiar nuestra vida. Tú tienes el deseo de restaurar nuestra vida. Tú tienes el deseo, Señor, de prosperar nuestra vida, Señor. Padre, por eso hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en el poder de Cristo, nos levantamos en la autoridad de Cristo, nos levantamos en el reino de Dios, Señor, para establecer, Señor, tu reino, Señor, que quita la maldición, tu reino, Señor, que quita la pobreza, tu reino, Señor, que quita la enfermedad, tu reino, Señor, que quita el engaño, tu reino, Señor, que quita esas maldiciones generacionales, tu reino, Señor, Padre amado, que tiene el poder de resucitar los muertos, tu reino, Señor, Padre, tu reino viene a mí, tu reino fluye dentro de mí, tu reino, se desata la unción dentro de mí, Padre. Empezamos a construir una nueva historia, olvidamos las cosas que pasaron, proseguimos hacia la meta, Señor, caminando, Señor, en la verdad de tu palabra, caminando en la verdad de tu Espíritu, caminando en la presencia de tu Espíritu, Señor, Padre. Hoy me desligo a todo pensamiento que cualquier espíritu inmundo quiera venir a traer sobre mi vida, Señor. Hoy lo desligamos de mi mente, hoy lo desligamos de mi corazón. Cualquier puerta abierta, Señor, que hayamos tendido a las tinieblas, hoy se cierra en el nombre de Jesús, Señor, porque tú nos tienes, Señor, para caminar en una vida abundante, en la vida del Espíritu, la vida del Espíritu que produce vida, la vida del Espíritu que produce, Señor, paz, la vida del Espíritu que produce restauración, Señor. Tú viniste a reconciliar los cielos con la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy, Señor, declaramos, Señor, que nuestra familia, Señor, está protegida, Señor, por el reino de Dios, por causa de que la herencia se ha impartido a través de nuestra vida, por causa de que el reino ha venido a través de nuestra vida, nuestra casa. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros caminamos, el reino nos acompaña, el reino va con nosotros, Señor. Por eso anulamos toda falsedad, anulamos toda brujería, anulamos, Señor, todas palabras de maldición. Hoy la quitamos, Señor, de nuestro cuerpo. Hoy la quitamos de nuestra vida, Señor. No tiene poder, Señor, para con nosotros, por cuanto tú estás con nosotros, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que es más poderoso que está dentro que el que está afuera, Señor. Por eso en el nombre de Jesús hoy le hablamos, Señor, a las finanzas. Se tienen que levantar. Hoy le hablamos a la enfermedad. Se tiene que quitar en el nombre de Jesús. Hoy le hablamos a la maldición. Se tiene que quitar. Se tiene que quitar, porque la obra de la cruz fue una vez y para siempre, y fue suficiente para meterse en toda nuestra vida en el nombre de Jesús. Oh, rebrastan candarabreste de costores se quitarabrestarquera. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, llévanos a la altura, Señor. Rompe los límites de nuestra mente para que tu poder pueda fluir, Señor. Rebrastarraquistrasterequerebra. El reino de Dios es más que una palabra. El reino de Dios, Señor, es más que un poder. El reino de Dios, Señor, es todo lo que tú te placiste, Señor, darnos, Señor. A ti te placiste darnos tu Hijo. El reino no fue suficiente, Padre. Los ángeles no fueron suficientes, Señor. Fue tu Hijo, Señor, el autor y consumador de todas las cosas, Señor. El autor y consumador, Señor, de la creación, Padre amado. Tú nos diste a tu Hijo. ¿Por qué, Señor? Porque tú tuviste, Señor, porque nosotros fuéramos tus hijos, Señor. Y si tú nos diste a Jesús, Señor, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas de tu reino? ¿Cuánto más no nos dará, Señor, todas las cosas que fluyen dentro de tu reino? Cuando tú nos diste la fuente, a ti te plació que la fuente viniera a vivir
fluir dentro de nosotros para que esa fuente generara ríos de vida, 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 Señor, en el nombre de Jesús. A ti te plació que la justicia estuviera dentro de nosotros. A ti te plació, Señor, que el poder estuviera dentro de nosotros para manifestarlo, Señor. Por eso hoy, Señor, rompo toda incredulidad de mi mente, rompo toda incredulidad de mi mente que no deja fluir. Toda religiosidad, Señor, en el nombre de Jesús, toda incapacidad mental, hoy la rompemos en el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso para fluir a través de nosotros. Pero nuestra mente impide, Señor. Por eso hoy te pido, rasga nuestra mente, rasga nuestra conciencia, rasga nuestra inteligencia, para que tu poder, tu conocimiento pueda fluir, Señor, como ríos de agua viva, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Hoy ponemos esta mañana, Señor, esta clase delante de ti, Señor, creyendo, Padre amado, que todo lo que tú nos vas a enseñar hoy a través de la palabra, Señor, de esta escuela, Señor, Padre, sea para edificación de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. 4 horas de trabajo. Ya aquí todos me conocen, entonces no necesito presentarme. Hoy vamos a trabajar en el sistema de creencias, ¿verdad? El título de la clase es, todos tienen el bosquejo ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a tratar de enseñar. El título de la clase es creencias falsas y creencias verdaderas, ¿sí? Definitivamente tenemos que entender que nosotros somos y manifestamos lo que creemos. Así de sencillo. Nosotros somos y manifestamos lo que creemos. Si nosotros creemos en un error, vamos a caminar en un error toda la vida. Entonces, la verdad del ser humano es lo que el ser humano cree. Hay gente que cree muchas cosas y lo toman como una verdad, por lo menos. Yo me pongo a mirar, la gente tiene fe para creer que el universo fue hecho de un Big Bang. ¿Quién estuvo ahí? Nadie. Pero ellos creen, eso es fe. Eso es fe. Entonces, si creen en un Big Bang, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Cuál es la diferencia si ninguno estuvo ahí cuando estuvo creando el cielo y la tierra? Eso es fe. Entonces, hay muchas creencias en las cuales nosotros tenemos que empezar a tumbar de nuestra cabecita, ¿sí? Entonces hoy los voy a tener durante 4 horas, rompiéndole la cabeza aquí, como dice la pastora, ¿sí? Entonces voy a volver, buenas, ¿no sirve? ¿Y este bicho por qué no me aparece aquí? Entonces me llamo el escape aquí. Pero el problema es que aquí no me vale el control. A ver, muévale ahí cualquier bichito ahí. En HDMI. ¿Problemas técnicos? Ahí en HDMI. En ese. En HDMI 1. Ahora sí. Listo. Entonces, el tema hoy es sistema de creencias. Como lo hablé cuando empecé, creencia es todo aquello que nosotros aceptamos como una verdad. Eso es creer. Hay gente que cree en la Virgen, hay gente que cree en la religión de los testigos de Jehová, hay gente que cree que un muñeco hace milagros, y eso lo aceptan ellos como una verdad. Y la única manera de tumbarlo es que llegue una verdad superior y tenga el poder y la capacidad de ¿qué?
de tumbar esa creencia dentro de nosotros. Por eso nosotros necesitamos, una cosa es tener la mente de Cristo y la verdad de Cristo aquí, y otra cosa es tener la verdad aquí. Porque todos tenemos la mente de Cristo, o sea, todos deberíamos de creer correctamente, pero vemos ríos de cristianos creyendo totalmente cosas erróneas, ¿sí? Que tienen apariencia de verdad, pero a la larga es ¿qué? Un engaño y una mentira. Entonces, aquí podemos ver que la cabecita de nosotros, ¿sí? Mire lo que hay en la cabecita de nosotros. Ahí podemos ver todo esto, el sistema de creencias. Aquí podemos ver hasta los ovnis, ¿cierto? Una vez se me apareció una señora, vino aquí a la iglesia: pastor, usted que Dios lo usa en revelación, ¿qué será que yo veo ovnis? Y yo le dije, marihuana que está metiendo esa señora en la cabeza. No, sí, un día me vino una señora con ese cuento, que el Señor le daba muchas visiones y que ella miraba ovnis venir aquí a Villavicencio, que qué significaba eso. Y le decía, no, eso es una marihuana que está metiendo, y usted muy brava porque... Y nunca más volvió la señora, qué pecado. Entonces, el tema, creencias falsas y creencias verdaderas. Ese va a ser el tema de hoy, cómo creer correctamente, cómo creer correctamente. ¿Ven? Entonces, vamos a mirar la introducción del tema. Es que vamos a ver la importancia de entender la procedencia o la fuente de las creencias falsas y las mezclas con la que nacimos de nuestros padres, la naturaleza caída, y luego fue formada y establecida por un sistema del mundo y la religión. ¿Correcto? Entonces, desde que nacimos, inmediatamente nosotros nacimos, los que no nacieron por lo menos en cuna cristiana, inmediatamente, y bueno, y si nació en cuna cristiana, si no eran religiosos, ¿verdad? Porque también si eran religiosos, pues no partía mucha diferencia, aunque sí había diferencia, ¿no? Uno nacer en una cuna cristiana a uno nacer definitivamente por ahí con los testigos de Jehová o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, el sistema de creencias es que nosotros vamos a destruir. Una es que nosotros nacimos con una naturaleza de pecado. Ya ahí, partiendo de ahí, estamos mal. Y segunda es que a través de esa naturaleza caída, empezamos a formar una verdad dentro de nosotros. Acuerde que el alma no nace, el alma se forma. ¿Sí? El alma se forma, el alma nunca nace. El alma se forma, ¿correcto? Por eso cuando nacimos de nuevo, dice que nacimos ¿de qué? Del Espíritu. Porque el alma ya está formada cuando un hijo de Dios nace. Por eso nosotros tenemos que empezar a derrumbar en nosotros toda estructura que fue formada entre nosotros. Entonces, ¿cómo está empezando a ser formada el alma? Desde que cuando nace un bebé, por lo menos ahí está el bebé ahí metido en esa barriguita. Desde ahí ya su alma está empezando a ser formada. Todo lo que ella siente, todo lo que ella percibe, le transmite al niño. Y eso empieza a formar ¿qué? Su alma desde niño, cuando tiene impactos. Por eso vemos mujeres violadas, por eso vemos muchachos maltratados, humillados, con bullying, que empiezan a generar un estigma en ellos y empiezan a formar una vida en ellos. Entonces ellos empiezan a creer que esos son ellos. ¿Sí? Entonces ya no me siento hombre, sino que me siento perro, y así sucesivamente, y empiezan a creer en esa verdad y empiezan a actuar tras de esa verdad. Y muchos creyentes definitivamente piensan que viniendo a Cristo ya todo está listo. No. Ahora tenemos que empezar a derrumbar una fortaleza de creencias que nuestra alma formó a través de todo lo que el mundo nos prestaba. ¿Qué nos prestaba el mundo? Pues imagínense todo lo que hay en el mundo. Que el mundo de las tinieblas, que nos alimentaba para aquellos que fueron formados tras trasfondos espiritistas, trasfondos de todo eso. Entonces todo eso el alma empezó a creer y el alma se empezó ¿qué? A formar. Por eso nosotros necesitamos entender que el alma no nace de nuevo. El alma no nace, el alma se forma. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma, no somos un alma que tenemos un espíritu, no. Nosotros tenemos un alma y esa alma tiene que empezar a ser ¿qué? Formada a la verdad de Cristo. Entonces tenemos que entender que tenemos que empezar a filtrar la verdad de Cristo por nuestra alma, y cuando nuestra alma se frena en algunas cosas es porque necesita ser derribadas algunas cosas en nosotros. Entonces, ¿cuál es la introducción? La introducción es que vamos a mirar cómo a través de la naturaleza caída, ¿sí? A través de las falsas creencias, a través de la herencia, ¿sí? De la herencia generacional de los padres, ¿correcto?
nuestra mente y las creencias empiezan a ser formadas en nosotros. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, hay pecados puntuales que nosotros tenemos que abordar diligentemente. ¿Sí? Por lo menos una creencia que nosotros hayamos tenido. Si es verdad que la gente dice, yo nací de nuevo y sí, gloria a Dios y ya todo fue acabado. No, porque la mente sigue estando ahí, los pensamientos y la conciencia sigue estando ahí. Ahora, a través de ese pensamiento y a través de esa conciencia, el enemigo va a venir a traer la maldición que seguía trayendo antes de que usted naciera de nuevo. Porque usted la va a seguir, ¿qué? Creyendo. Hay gente que por lo menos no hace guerra espiritual porque piensa que el diablo le va a jalar los pies, que yo no sé qué, y empiezan a generar un sinnúmero de cosas sin contemplar la verdad de Cristo, que Cristo a nosotros ya nos hizo libre y que ningún alma forjada pueda prevalecer sobre nosotros. Pero la conciencia de pecado, esa creencia falsa nos acusa y nos aleja de muchas verdades a nosotros. Entonces, esa es la introducción. El propósito es entender la verdad de Jesús y que Él es la única verdad en el Espíritu que nos capacita para vivir y manifestar siempre la imagen de Dios en y a través de nosotros y con Él. El propósito es que conozcamos y entendamos que siendo Jesús el modelo perfecto o la imagen perfecta del Dios invisible hecho carne, como seres humanos hemos creído en Dios y su Hijo igualmente ha venido a estar en nosotros como el diseño original para la humanidad. Entonces, el propósito es definitivamente nosotros entender el que está aquí dentro de nosotros. Por lo menos una creencia falsa sí, una creencia falsa es cuando usted se enferma, que usted empieza a creer todo menos a la sanidad. Y usted se desespera. ¿Por qué se desespera una persona que está enferma cuando tiene una verdad tan grande delante de él? Nosotros deberíamos de enfermarnos, ¿sí? Porque no digo que de pronto no nos enfermemos, pero tener paz en nuestro corazón sabiendo que la verdad nos va a sanar. Pero inmediatamente empezamos a buscar todo argumento y por lo menos ayer que íbamos a empezar a juzgar este espíritu inmundo, Gedeón se enfermó de repente. Se enfermó y empezó a enfermarse y una fiebre altísima. Y yo dije, no. Y terminamos de hacer el evento que hicimos anoche y se sanó. O sea, el enemigo quería que desestabilizarnos a nosotros para que nosotros no hiciéramos lo que íbamos a hacer. ¿Sí? Pero si yo me hubiera desesperado o si nos hubiéramos desesperado porque el niño se enfermó, ¿qué hubiéramos hecho? Hasta hubiéramos parado todo lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque una vez arrancamos con él para el médico y una vez que esto, que lo otro. Pero entonces, ¿qué? La verdad no, la verdad es que el Señor va a tener, y él no va a morir de ninguna enfermedad porque él es un niño y no ha cumplido el propósito de Dios. Entonces, cuando uno se para en ciertas verdades, eso que nos está atacando a nosotros tiene que empezar ¿a qué? A retroceder. Acuérdese que el diablo por un momento nos resiste, pero por otro momento, ¿qué pasa? Huye de nosotros. Dice, y resistirán al diablo y él huirá. O sea que por un momento él va a resistir. Y por otro momento ¿va a qué? A huir. O sea que cuando él huye, ¿qué pasa cuando uno resiste a alguien? Está generando fuerza. O sea que usted está ¿qué? Creciendo, ¿sí? Usted está ¿qué? Volviéndose así fornido, ¿sí? Como el que va al gimnasio, ¿cierto? El primer día como que le queda grande una pesa, pero ya con el tiempo ya ¿qué? Ya juega con ella. Pues así nos pasa a nosotros con el diablo. Por el momento él nos resiste, ¿sí? Porque él tiene una fuerza que no deja que nosotros ¿qué? Traspasemos. Pero cuando nosotros vamos creciendo va a llegar un momento donde él ya no nos pueda ¿qué? Detener, sino que él va a tener que huir. Por eso siempre les doy muy duro a la iglesia que a un cristiano definitivamente, por un momento sí el problema lo tiene aquí, pero por otro momento el problema ya tiene que estar abajo, porque si no logramos superar los obstáculos y los problemas de la vida, entonces no estamos creciendo espiritualmente, porque el crecer espiritualmente nos fortalece. ¿Y para qué nos va a fortalecer? ¿Para gritar más duro en el púlpito? No, para quitar los problemas que el diablo quiera ponernos a nosotros en el camino. Si eso no pasa a nosotros, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no hemos crecido. Si nosotros siempre quedamos en vergüenza, digamos, como hay mucha gente que en cuestión le ve a cada santo una vela, y si usted nunca sale de ese problema, es porque usted nunca le ha creído a Dios por las finanzas. O sea que siempre esa estructura mentirosa de escasez ha estado ¿qué? Ahí. Y nunca la ha logrado quitar, porque hay una verdad y un principio para quitar ese engaño de nosotros. Entonces, vamos a seguir. El objetivo es entender que no hay nada defectuoso ni distorsionado en el origen de su imagen en nosotros.
Nunca se perdió el valor de la imagen de Dios. Y Jesús nos lo comprobó. El solo hecho de creer en Jesús, que es el Dios encarnado y que es la imagen perfecta de Dios, nos capacita para vernos a su imagen perfecta y nos lleva a entender el modelo exacto de la autenticidad de vida del diseño de Dios para nosotros. Entonces tenemos que entender que hay un versículo que dice, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea que usted pone una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que usted pone? Toda la verdad de Cristo en ustedes. ¿Cuál? Toda. Toda no se la va a aprender, pero siempre le he dicho a la gente, no se pongan a leer la Biblia como un loco. Tomen de la Biblia lo que necesiten para transformar sus vidas. Pero hay gente que se pone a leer como un loco Éxodo, Jueces, Deuteronomio, Salmos, y empiezan a leer, hasta se los aprenden de memoria. Pero nunca usaron la Biblia para traspasarla por sus vidas. Quisieron adquirir un conocimiento más. El teólogo de la calle dice que se ha leído 30 veces la Biblia. Yo dije, pero se la ha leído para mal, porque no le ha hecho nada en la vida de él. Sí, entonces, pero se la sabe. Entonces, nosotros, la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar todos los escenarios de nuestra vida. Todos los escenarios de nuestra vida, y la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar todas las escenas de la vida del mundo. Por eso yo creo que los cristianos deberían de estar en los puestos altos de política, en los mejores puestos de gerentes. Pero los cristianos muchas veces nos quedamos ahí porque ni siquiera logramos romper estructuras que nosotros tenemos en nuestra mente. La astucia de Dios no está en nosotros, pero la astucia del diablo sí está en los hijos del diablo. Y ellos crecen por eso en lo natural, por eso nosotros no crecemos en lo natural. ¿Correcto? Entonces necesitamos entender que la verdad a nosotros nos hace libre, la unción no. La unción pudre el yugo. O sea que una persona puede venir cada 8 días a la iglesia y el pastor orar por la persona y la persona caer ahí, temblando, y sí, la unción lo toca, pero no cambiar. Porque es que la unción no cambia. La unción pudre el yugo. O sea, el problema que usted tiene, la aflicción se la quita, pero el cambiar no lo produce la unción. El cambiar lo produce usted conocer la verdad. Por eso mucha gente vemos cada 8 días endemoniada a la misma persona. Y el pastor, en el nombre de Jesús, fuera. Y el pastor con la lengua fuera cada 8 días. En el nombre de Jesús, uy, pastor, soy libre, gracias. Uy, me siento livianítico. Y a los 8 días vuelve otra vez en el mismo estado. Pastor, que mire, que otra vez, que mire. ¿Qué le pasa a mí? No sé qué pasa, el diablo. Y todos le echan la culpa al diablo. Y no, la culpa no es del diablo. La culpa es de usted que no ha querido conocer la verdad. Y esa verdad no lo ha hecho libre, porque la unción no libera a nadie. Es la verdad la que libera a la gente. La unción pudre el yugo. Cuando el yugo es algo duro, ¿sí? Que le ponen a uno ahí. Y él lo pudre. La unción viene y lo pudre. ¿Qué pasa cuando algo se le pudre? Pues uno ¿qué? Se lo quita fácilmente, ¿cierto que sí? Pero si usted no se toma la verdad y la introduce dentro de usted, el diablo vuelve y le pone el mismo yugo. Y va a ser peor, porque dice que el postrer estrado es peor que ¿qué? Que el primero. Entonces muchas veces pienso yo que a veces es mejor no liberar a ciertas personas. Es mejor déjala ahí con ese yugo, déjela endemoniada, porque si le quitamos el demonio después sigue igual y después le viene una cosa peor y después va a tocar lidiar con 7 demonios más. Y la gente piensa en esas cosas definitivamente. El propósito, ya lo hablamos, el objetivo de esto es entender que en Jesucristo no hay nada defectuoso y que Él ya está en nosotros. O sea que esa verdad tiene que empezar ¿a qué? A fluir. Pero ¿qué pasa? Que esa verdad está en nuestra fuente, que es el Espíritu. Pero para manifestarse en esto real, tiene que pasar por el alma y la mente. Y si el alma y la mente no está libre de esos ¿qué? De esos engaños, no puede pasar ese río. O sea que usted es un tapón para el propio río que está dentro de usted. Entonces toca quitar los tapones. ¿Qué pasa cuando usted coloca un tapón? Se detiene el agua, ¿cierto que sí? Un tapón puede ser una falsa creencia. Un tapón puede ser una opresión. Un tapón puede ser una maldición. Y si usted nunca logra lidiar con ella, nunca va a fluir el río de Dios. Por eso vemos gente cristiana que nunca crece. Nunca crece. Siempre se quedó ahí. Y leyeron palabra profética, le dijeron que iba a ser el profeta más grande de todas las naciones. Y sí, gloria a Dios, pero la palabra profética tiene que tener una opción. La palabra profética revelada a una persona está sujeta a la persona. La única palabra que está sujeta a Dios es la Biblia. La palabra de Dios, esa se va a cumplir toda. Pero cuando usted lea una palabra profética,
Esa palabra profética está sujeto a su obediencia. La palabra de Dios está sujeto a Jesucristo y Jesucristo fue obediente en todo. Por eso esa palabra se va a cumplir sobre la tierra. Pero la palabra que nos dé a nosotros específicamente está sujeto a nuestra obediencia. Si nosotros no caminamos en obediencia, tal palabra no va a venir a la existencia. ¿Por qué? Porque usted impidió su falsa creencia, su desobediencia, impidió que Dios fluyera en usted. Y no se va a cumplir. Entonces, ay, ese pastor me dijo mentiras, mire que no. Y el pastor debería decirle, ¿por qué nunca dejó a esa mujer que no era su mujer? ¿Por qué nunca dejó de ver pornografía? Eso le estaba impidiendo que la palabra fluyera. Porque la Biblia dice que Él vigila su palabra para poner ¿a qué? Por obra. O sea que nosotros tenemos que vigilar la palabra de Dios en nuestra propia vida. Pero vamos a seguir, no vamos a desviar. Entonces, listo. Primera, ahí en las hojitas tiene la imagen de Dios en el hombre antes de la caída. Vamos a mirar la imagen de Dios en el hombre antes de la caída. ¿Listo? Listo. Entonces, la imagen de Dios. Génesis 1:26, para los que trajeron Biblia. Y si no, hagan al lado de un cristiano. Sí, tristemente, últimamente se ha presentado el fetiche de la unción. ¿Sí? Y digo fetiche porque han enfocado todo en la unción. Pero seguimos viendo gente atada todo el tiempo. Todo el tiempo. Ven por tu milagro, ven por esto. Y todo eso es glorioso. Pero yo creo que es mejor formar una persona para que la persona sea un milagro y no necesite estar recibiendo un milagro. Porque no es lo mismo usted recibir una bendición a usted ser bendito. La bendición se acaba. Y cuando se acabe, ¿usted qué va a hacer? Pero si usted es bendito de Dios porque está caminando en esa verdad, usted no va a necesitar de que le venga una bendición cada nadita, porque usted va a ser la bendición. Donde quiera que vaya. Por eso dice un versículo que nosotros somos benditos, ¿de quién? De Jehová. Entonces vamos a mirar aquí esta imagen. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre y a la mujer y los moldeó con su imagen dentro de ellos. A su propia bella imagen creó Dios su obra maestra. Varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo en el amor, diciendo, reprodúzcanse y sean fructíferos y llenen la tierra. Entonces aquí vemos que Dios puso ¿qué? Su imagen ¿en quién? En el hombre. ¿Por qué su imagen? Porque Él sopló sobre ellos el aliento de vida. O sea, algo salió de Él y lo impartió al hombre y esa impartición formó al hombre. ¿Correcto? Cosa que no tuvieron los seres creados. Los seres creados se le impartió un poder. Como a Lucifer, dice la Biblia que fuiste lleno de sabiduría, y empieza a nombrarlo. Pero Él nunca dijo a Lucifer, lo voy a hacer a mi imagen y ¿qué? Y mi semejanza. Solamente ese patrón lo tomó con nosotros, porque Él impartió. Es más, Él nos engendró a nosotros. ¿Correcto? Él nos engendró. Entonces, no es lo mismo usted crear algo a usted engendrar algo. ¿Usted va a amar más su casa que su hijo? No, porque su hijo hace parte de usted, salió de usted. ¿Sí? Y por naturaleza, el amor va a ser impartido a eso. A ese bebé que está ahí. La casa se puede perder, usted dice, pues se recupera. Pero el bebé no se puede recuperar. Nunca más. Entonces vamos a mirar acá, miramos que aquí Dios creó al hombre y la mujer a la semejanza de Él. Los hizo ¿qué? Puros, los hizo santos, los hizo en amor, los hizo en justicia, los hizo en verdad, los hizo en santidad. Esto significa que la mente del espíritu, del corazón de Dios, ellos tenían la capacidad de pensar como Dios. Y le dio entendimiento y le dio vida, le dio una conciencia limpia. Nunca debemos ver al postrer Adán, a Jesús, en una dimensión como el primer Adán caído. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que cuando Dios envía al hombre, la mente de ellas era inocente. Pero tenía una capacidad de ¿qué? De pensar de una vaina abrumadora. ¿Por qué? Porque vemos que Adán fue el que le colocó el nombre a todos los animales. A todos. O sea, aunque su mente no había, digamos, mucha sabiduría, tenía la capacidad de revolucionar que la sabiduría y la inteligencia dentro de ellos mismos. Como que ellos miraban algo aquí y sabían, como que miraban todo lo que, la proyección de este cuerpo y ellos podían ¿qué? Desarrollarlo de una forma, porque no había un límite en la mente de ellos. Pero llegó el astuto y lo hizo ¿qué? Caer.
y los hizo caer. Entonces cuando los hace caer, Dios le dice, maldito es la tierra por tu causa. No dijo que maldita era la tierra. No, dijo, la tierra será maldita por tu causa. Porque ya había algo dentro de ellos distorsionado, que ellos iban a empezar a impartirlos ¿a quién? A la tierra. Ellos iban a empezar a impartirlos a los animales. ¿Por qué? Porque ellos eran la cabeza de la creación. Entonces todo lo que habían ellos, lo iban a ¿qué? A impartir. Dios no maldijo la tierra. Dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por cuál causa? Por la causa del pecado que había dentro de ellos. O sea que si usted está caminando en pecado, todo lo que está bajo su autoridad va a ser maldito. Por eso hablamos de la cobertura espiritual, del papá como cabeza. Si el papá está caminando en pecado, todo lo que esté bajo su autoridad va a ser maldecido por esa causa. Así le dijo Dios a Adán, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué se le dijo a Adán? Porque Adán era la cabeza de la ¿qué? De la creación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cómo caminamos, porque todas las cosas que nosotros hagamos, todo lo que esté bajo nuestra autoridad va a ser trastocado y maldecido por causa de nosotros, no por causa de esas cosas. Muchas veces los hijos son trastocados por causa del papá. Y a veces tenemos lágrimas de sangre en nuestros ojos cuando vemos esas cosas que decimos, y nosotros ¿qué hemos hecho? Sí hemos hecho algo. Porque la tierra no hubiera sido maldecida si Adán no hubiera sido pecador. No hubiera sido maldecido. Así de sencillo. Entonces sigamos. Diapositiva 7. Las características de la imagen de Dios antes de la caída. ¿Correcto? Las características. Primero, alma, espíritu y alma como la de él. O sea que Adán y Eva tenían... Mire, yo les voy a confesar algo. Yo creo que el huerto del Edén no era ningún huerto del Edén. Yo creo que el huerto del Edén era un portal a la eternidad aquí en la tierra. Así de sencillo. Ellos entraban y salían. Entraban y salían. Porque el Edén no era toda la tierra. Porque cuando ellos pecan, ellos fueron expulsados ¿de dónde? Del huerto, o sea, de la eternidad de Dios. Para mí el Edén no era unos arbolitos ahí, como la gente lo imagina ahí, que andan caminando todo en pelotico. No, para mí el huerto del Edén era un portal a la eternidad. Y ellos mantenían ahí y podían salir también. Porque cuando le fue a colocar los nombres de los animales a toda la tierra, entonces ¿dónde estaba? O sea, los animales vinieron ahí, no, él salía y miraba todo lo que Dios le había dado. Pero él, su morada y su lugar, ¿cuál era? El Edén, ¿sí? El portal de Dios. Cuando ellos caen, inmediatamente Dios hace lo mismo que hizo con Lucifer. Dice que Lucifer fue echado del monte, ¿qué? Santo de Dios, ¿correcto? Entonces cuando Adán y Eva caen, ellos fueron echados y dice que dos querubines, ¿correcto? Con fuego, cubrían ¿qué? El Edén. ¿No se le hace raro que el arca también tenía dos querubines que protegían el arca del pacto? Para mí, ese huertico no es como lo imaginan. Para mí, para Adolfo Lozano, no es una doctrina. El huerto del Edén era un portal a la eternidad que ellos entraban y salían cuando ellos querían. Así como nosotros a través de Jesucristo, Jesucristo es nuestro portal o la puerta para tener acceso al reino eterno de Dios. Y nosotros podemos entrar y salir por él cuando nosotros queramos. Hay gente que ni siquiera entra a un hecho hijo de Dios. Entonces, una verdad del reino de Dios es que dice que Jesucristo es la puerta ¿para qué? Para entrar al reino de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Correcto? Pero dice que cuando usted entra al reino, le entregan unas llaves. Dice, a ti te entregaré ¿qué? Las llaves del reino. Y las llaves del reino es para abrir muchos tesoros, ¿correcto? Pero hay gente que se encaleta de esas llaves y nunca la usan. Por eso nunca descubren el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene llaves. Y una llave es una revelación de Dios en su corazón. ¿Sí? Cuando Dios le revela la unción, te abrió esa puerta y entró por ella. ¿Sí? Cuando Dios le revela acerca de cualquier cosa, usted inmediatamente, los ojos se le abren. Entonces, pero hay gente que se encaleta o las cuelga y nunca las usa, por eso nunca crecen. ¿Por qué? Porque nunca enfocaron su mirada en el reino de Dios y su justicia, sino que mantuvieron su mirada puesta en todos los problemas de la vida. Y si es verdad que nosotros no vamos a tener una iglesia o una empresa
multinacional de un día para otro, pero sí podemos empezar a construirla y avanzar en ella. Entonces, el hombre reflejaba la luz y vida de Dios, o sea, la gloria de Dios, creada en perfecta salud, y esta no estaba sujeta a la muerte. Yo he creído personalmente que un hijo de Dios no debería de morirse de una enfermedad, sino que debería de morirse porque Dios lo llama. O sea que Dios le dice, bueno, nos vamos, papito, ya se le acabó su tiempo acá. Él reúne a la gente, sus hijos, le dice, los bendigo, mijo, ¿sí? Hagan esto, cuiden esto, nos vemos, cierren los ojos y se va. Así como hizo, si Moisés lo logró, que Moisés no tenía la naturaleza divina de Dios dentro de él. Y Dios le dijo, no, vámonos. Dijo, llévese a Josué y entréguele todo a Josué y usted se va conmigo. Y fue tanta la gloria de Dios en Moisés que el diablo quería robarse el cuerpo muerto. Dice que al arcángel Miguel peleó contra Lucifer por el cuerpo de Moisés. ¿Sabe para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés? Porque quería hacer un ídolo con Moisés para que el cuerpo de Moisés fuera el Dios para Israel. Ese era el objetivo realmente. ¿Sí? Por eso él quería el cuerpo de Moisés. Entonces Dios no se lo permitió porque Dios sabía quién era Moisés para el pueblo. Moisés para el pueblo era como un Dios. Entonces el hombre reflejaba ¿qué? La luz y la vida de Dios. Las cualidades y las virtudes morales de Dios también. Todo estaba en ellos. La justicia perfecta, la inocencia, el reflejo, la santidad de Dios. Pero esta inocencia no es una inocencia de que no sabe nada. Esta inocencia es una inocencia en cuanto al pecado, ¿yo? Porque hay gente que se hacen los inocentes. Ay, yo no sabía, no, se hacen en los bobos. Sí, es verdad. Eso no es inocencia de Dios. No, inocencia es que nosotros conocemos el pecado, pero no caminamos en el pecado. Eso es ser inocentes al pecado. Mas no evadir ni ser tontos delante del pecado. Porque por eso es que el diablo engañó a Eva. Porque ella no fue astuta con el diablo, sino que ella se dejó creer del diablo. ¿Y sabe por qué Dios nunca le reclama? Yo puedo llegar, no voy a entrar por allá. Vamos, Efesios 4:24, no me quiero desviar del tema. Efesios 4:24 dice, no, porque me están grabando ahí la pastora que me está grabando. Efesios 4:24. Entonces el hombre tenía las virtudes, las cualidades, reflejaba la vida de Dios, reflejaba la gloria de Dios, tanto así que Dios caminaba con ¿quién? Con Adán y Eva en el huerto del Edén, para arriba y para abajo. Dios les explicaba, ¿correcto? Entonces en Efesios 4:24 dice, y ponerme el vestido de la nueva naturaleza, o sea, la nueva creación, creada a la imagen de Dios en su verdadera ¿qué? Justicia. Aquí está hablando que nos quitamos un vestido viejo. Vean, aquí está este es un muñequito. Y nos ponemos ¿qué? Este vestido, la vida de Dios, ¿correcto? Empezar a manifestar la vida de Dios. Realmente ya la tenemos nosotros. Lo que necesitamos es ¿qué? Conocer la vida de Dios. La vida de Dios. Vean, no hay peor pecado que el que usted justifica. No hay peor pecado que el que usted justifica. Hay mujeres que le echaron la culpa a sus maridos, que no crecieron porque sus maridos no querían no querían venir al evangelio. Y hay mujeres que le echaron la culpa, hay hombres que le echaron la culpa a sus mujeres. No, que es que ella fue mi freno y que por no fue mi ayuda idónea, entonces por eso yo tampoco nunca crecí. Y esa justificación hace que la persona no crezca, esa falsa creencia. Porque si hay una creencia en cuanto a eso, dice que el hombre santifica ¿qué? A su esposa y su esposa santifica al hombre. Entonces usted no debería detenerse. Si él no quiere caminar con juicio, pues usted apéguese a una palabra y dice, pues mi verdad, que la verdad de Jesús en mí hará santificar a este hombre. Así de sencillo. Y si no, no hay nada. Una mente del Espíritu llena de luz y vida en su entendimiento, una conciencia o una brújula moral sin pecado, ni culpa, ni inocencia. El Espíritu de luz y vida para tener comunión con uno en su clase. El Espíritu de vida podía explorar las ilimitadas dimensiones de la mente, del corazón, del Espíritu y conocer a Dios. Escúcheme bien. Tenemos que entender que nosotros no vamos a aprender todas las cosas de Dios, pero sí vamos a aprender lo que Dios predestinó para nosotros y nosotros caminar en esta tierra. Hay gente que quiere aprender todo Dios, todo
todo. Un día está aquí con los profetas, al otro día está con los apóstoles, al otro día está con los evangelistas, al otro está con los maestros, al otro día está así, y después quiere aprender hermenéutica, homilética, tilética, tulética, todos los heléticos quiere aprender, y después quiere hacer un posgrado en yo no sé qué, y después quiere hacer un posgrado, y después quiere aprender hebreo, y después quiere aprender arameo, y todo lo quieren aprender. Pero usted no va a aprender sino lo que Dios le dio la capacidad de que aprendiera el reino de Dios. Así de sencillo. Si usted se fue por una línea, ahí, métase. Si Dios le dio un ministerio de sanidad y milagros, métase en sanidad y milagros. No tiene que ir a hacer nada. Sí es verdad que hay que aprender cositas, pero no. Su enfoque y su crecimiento está en lo que Dios le dio. Usted se pone a ver a Ricardo Rodríguez, y Ricardo Rodríguez es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por aquí, el Espíritu Santo por aquí, el Espíritu Santo por aquí, el Espíritu Santo por acá. ¿Sí? Y la gente piensa que esa es la única verdad. No, usted va a otro lugar, y entonces en su presencia es alabanza, adoración, que todo se hace con alabanza, que todo se hace con adoración, y así sucesivamente. Después llegan de los profetas, no, que todo se hace con intercesión, que todo se hace con actos proféticos, y entonces empieza usted a tener una mezcla. Pero es que hay una multiforme sabiduría de Dios, y usted no pretenda tener toda la plenitud del conocimiento de Dios, porque no tenemos esa capacidad. Pero sí tenemos una plenitud en Dios, de acuerdo a nuestra capacidad, nuestro llamado que Dios nos hizo sobre la tierra. Váyase por ahí, váyase por ahí. Pero hay gente de verdad que es especial, es especial. Entonces, segunda, el gran engaño de Satanás le mintió para que comiera del árbol del ¿qué? Del yo no soy. La pastora lo bautizó así, el árbol del yo no soy. Hace mucho tiempo, cuando ella me estaba explicando este tema, el árbol del yo no soy. Entonces yo me quedé pensando, el árbol del yo no soy. Claro, el otro sí es y este no es. El otro sí es y el otro. Dios mío bendito. El gran engaño de Satanás, que le mintió que comiera del árbol de yo no soy, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero que entendamos que ese árbol tiene bien, ¿oyó? Ese árbol tiene bien. Hay cristianos que piensan que haciendo el bien están caminando con Dios, y no es así. ¿Correcto? El árbol de Cristo no tiene bien, tiene vida. ¿Oyó? Tiene vida. O sea que si usted está haciendo un bien que no produce vida, no es el árbol de Dios. ¿Correcto? Es sus propios antojos y su propia justicia. Pero si usted produce algo que restaura, usted produce algo que levanta, usted produce algo que genera el poder de Dios, usted está caminando en el árbol de vida. Porque es que hay mucha gente que solamente quiere enfocarse en hacer lo bueno. Ay, si yo hago esto, me pasa esto. Si yo hago esto, me pasa esto. Si yo hago esto, me pasa esto. Y empiezan a generar su vida tras ese engaño del diablo. Entonces ya no se enfocan en Cristo, sino que se enfocan en querer hacer las cosas buenas. ¿Cierto que sí? Ay, si yo diezmo, el Señor me prospera. Eso es una verdad. ¿Sí? Ay, que si yo soy obediente, entonces va a venir honra a ellos, no sé qué. Eso es una verdad. Pero si usted se enfoca en eso bueno y no se enfoca en conocer a Cristo, que es la verdad absoluta, entonces usted está caminando en un bien. Más no es la verdad de Cristo. Porque hay gente, vea, hay gente que diezma porque ya lo convirtió en un hábito de su vida, pero no por una convicción de Jesucristo en su corazón. Hay gente que son buenos hijos porque les metieron en la cabeza eso desde pequeño, que eso era bueno, y llegan a la vida cristiana y siguen siendo así con esa misma creencia. Eso es algo que ellos piensan que es bueno, pero porque se enfocan en lo bueno, no se enfocan, porque es que el árbol de Cristo es el árbol de vida, no es el árbol de lo bueno. Mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene bien, o sea que hay gente en el mundo que se inclina más a lo bien, a lo bueno, que a lo malo. Por eso usted ve gente muy educada, muy decente, en muy buenos valores, en muy buena ética moral, ¿correcto? Y que parecen que fueran cristianos, pero no lo son. Usted ve los testigos de Jehová, ¿sí? O por lo menos usted ve los gnósticos son muy decentes. Son bien, mire los mormones, esos se visten todos bonitos y esos hablan todo elocuente y toda la jugadilla, pero ellos están equivocados, están en algo bueno que viene a ser de algo malo. Porque esta semilla no es bien y mal, no es una sola. Es muerte, que está derivada
en el bien y en el mal. Pero a la larga sigue siendo ¿qué? Muerte. ¿Correcto? Si usted está ahí y hace lo bueno, de todas maneras va a morir. O está muerto en sus delitos y pecados. Y si hace lo malo, pues ni qué hablar. Pues ahí sí está acumulando más cosas sobre su vida. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento usó la ética y el valor para poder bendecir el pueblo de Israel a través de una obediencia a la ley. ¿Correcto? Mas ellos no estaban en vida. Ellos recibían bendición, mas no estaban en vida. Dios los bendecía, mas no estaban en vida. Nosotros ahora estamos en vida recibiendo una bendición del Señor. Así de sencillo. Entonces, les hizo creer que el árbol les daría sabiduría para ser como Dios, por eso llamamos el árbol de yo no soy. Vean, es tan tremendo que el diablo les dijo que si comían de ese árbol iban a ser como Dios, sin ellos tener en cuenta que ya eran como Dios. Ellos no necesitaban hacer nada para ser como Dios, ellos ya eran como Dios. Su misma esencia era la misma esencia de Dios, ¿sí? Pero el diablo les dijo, coman de este árbol. Y Dios los tuvo que sacar por amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y murieron por causa del pecado, Dios los sacó para que no murieran eternamente. Porque cuando ellos coman del árbol de la vida, estando en pecado, iban a morir eternamente. Porque el árbol de la vida es vida eterna. O sea que si ellos comían del árbol de la vida estando en pecado, iban a morir eternamente y no había redención para ellos. O sea, para nosotros no había redención. El árbol de la vida vino a nosotros comerlo, no con el pecado encima. Jesucristo primero nos limpió, nos despojó de la maldición, el pecado, de la muerte, y cuando nacimos de nuevo, ¿correcto? Vino y colocó la vida dentro de nosotros. ¿A quién? Al Espíritu Santo, nos selló, ¿correcto? Nos selló. Por eso nosotros, el espíritu de nosotros, nadie lo puede poseer ya, porque ya está poseído por el Espíritu Santo de Dios. Por eso un espíritu inmundo no puede posicionarse de un cristiano. Puede atormentarlo, ¿sí? Puede metérsele en su cabezota, pero nunca puede posesionarse de un cuerpo. Nunca, jamás. Y cuando digo posesionarse, es que la persona pierda control de todo en su vida. ¿Sí? Como un drogadicto. ¿Por qué? Porque tendría que ese espíritu inmundo atar al Espíritu Santo y sacarlo. Porque dice que un hombre fuerte tiene que venir, ¿qué? Atarlo y despojarlo de lo que tiene. ¿Y quién va a atar al Espíritu Santo? ¿Quién tiene el poder para atarlo? Nadie. Por eso yo creo que ningún creyente puede estar poseído por un demonio. Pero sí puede estar atormentado, sí puede estar influenciado y su alma alborotada piensa que está endemoniada. Yo he tenido experiencia con gente que cae endemoniada y le digo, ay no papito, levante que usted no tiene nada. Ay sí, ay sí, ay sí, como 3 o 4 he tenido por ahí. Está endemoniada, es puro patraña suya, levante de ahí más bien. Y eso hasta vomitan y se revuelcan. Aquí tuve una señora una vez que yo oraba y caía ahí a temblar. Yo decía, no señor, pero esta mujer no puede estar endemoniada. Cada 8 días con el mismo demonio. Y le dije, ¿sabe qué señora? Levante que usted no está endemoniada. Y se paró. Se paró. Tenía que una creencia falsa. Ahí metían esa cabezota. ¿Ah? No, tampoco volvió así. No, a veces hay gente que no le gusta. ¿Quiere seguir con su demonio? Pues bueno, que siga con su demonio. Hay gente que es bien especial, de verdad que sí, de verdad que sí. Sí, sí, eso es tremendo, sí, eso es tremendo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que hay posesión demoníaca, que hay demonización, que hay opresión demoníaca, y todo eso tiene una connotación diferente. El demonio sí puede cautivar nuestros sentimientos, sí puede cautivar nuestras emociones, sí puede cautivar nuestro intelecto, pero nunca puede posesionarse de nuestro cuerpo y controlarlo. De una manera total, no, no puede, no puede, no puede. Pero bueno, el alma es bien, bien compleja. Creer yo que no soy perfecto por diseño, no soy a la imagen de Dios, como pensé que Dios dijo que era, esa es una mentira que nos hace dudar de la verdadera identidad de Dios en nosotros. O sea, creer usted algo que no está establecido para usted, ya el diablo le está haciendo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal a usted.
¿Usted qué tiene? ¿Usted qué es ahora? Si el diablo dice, oh, Pastor Carlos, usted va a perecer. Para eso naciste. Usted no vas a ser capaz. Entonces, cuando usted cree esa mentira, pues ¿qué va a pasar con su emoción, con sus sentimientos? Simplemente se va a ¿qué? Se va a ir para atrás y usted va a empezar a tener una aflicción, va a empezar a tener desánimo, no puedo, ¿sí? Esto, lo otro, y usted se empieza a apartar de Dios. Pero cuando el diablo le dice eso, dice, escrito está, diablo mentiroso, ¿sí? Que Jesucristo en mi debilidad se fortalece, que todo lo puedo en Cristo, que ¿qué? Ah, correcto. Y que Él en su debilidad, ¿qué? Se glorifica. O sea que no hay de ninguna manera. Y si usted me quiere venir a tentar, dice que Él me libera ¿de qué? De la tentación. Pero lo que pasa es que cuando nosotros creemos cosas, algunas cosas se establecen aquí. Y esas mismas cosas nos jalan a ese error cuando usted no las saca. Por eso hay un versículo que dice que aquellos que son tentados desde su propia concupiscencia son ¿qué? Son arrastrados. ¿Cómo así? Espere tantico. Pero hay otros que dice que Él los liberta ¿de qué? De la tentación. O sea, hay dos clases de creyentes. A uno que liberta de la tentación y a otros que no. ¿Por qué? A unos sí y a otros no. ¿Por qué rechazó a Saúl y a David no lo rechazó sabiendo que David pecó peor que Saúl? Pues David fue un asesino. Y fuera de eso le quitó a la mujer al otro, adulteró. El otro solamente fue desobediente, pero había algo diferente entre los dos. Que en el corazón de David no quería fallarle a Dios, pero en el otro sí. Esa no fue el pecado, fue su corazón. Porque en Saúl se había una concupiscencia que lo arrastraba todo el tiempo a querer hacer ese pecado. En David no estaba. Por eso hay unos que desde su propia concupiscencia son ¿qué? Son arrastrados porque no han rendido ese pecado a Dios y ese pecado le sigue gustando. Y ese mismo pecado va a generar un poder en usted que lo va a arrastrar a pecar todo el tiempo. Por eso usted nunca va a poder ser liberado de la tentación. Pero hay gente que no quiere hacer. Es que una cosa es usted amancillar el pecado y otra cosa es usted luchar contra el pecado. Hay gente que lucha contra el pecado todos los días, pero hay gente que se amancilla con el pecado. Los que se amancillan con el pecado no podrán ser libertados de la tentación. Todo el tiempo van a caer. Pero los que no, los que luchan, Dios los liberta del pecado. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo caminamos? Tenemos que mirar aquí lo que en nuestra alma hay para derrumbar. Porque nosotros los hijos de Dios ya tenemos el poder para vencer el pecado. No lo hemos vencido porque nosotros los hemos querido abrazar. No es que nos hemos gozado en el pecado. Porque no hemos tenido la revelación de que en nosotros hay una naturaleza divina que proviene de Dios. Por eso caemos en ese engaño del diablo. Vamos a seguir. Es más, en cuanto a todo esto, yo he creído muchas cosas. He creído que el huerto del Edén, si el huerto del Edén es un portal a la eternidad, ¿correcto? En esa eternidad o en esa espiritualidad, ¿sí? Estaba el árbol de ¿qué? De vida. Estaba el árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y mal, pero habían otros árboles. ¿Cierto que sí? Para mí, para Adolfo Lozano, el árbol del conocimiento del bien y mal era Satanás. El árbol de vida era Jesucristo, pero los otros árboles eran ángeles, donde ellos podían absorber sabiduría. Porque si usted se puede poner a ver en Daniel, dice que hubo un ángel que bajó a darle sabiduría ¿a quién? A Daniel. Usted puede ver que en el pozo de Betesda había un ángel que bajaba y impartía sanidad. O sea que los ángeles también tienen la capacidad de impartir cosas. O sea que para mí los otros árboles eran ángeles que le impartían verdades a ellos de parte de Dios. Y había uno que estaba infiltrado entre ellos, que era ¿quién? Satanás. No era una frutica para mí, no es una doctrina, no. Es que el pastor dijo que pensamiento mío. Naturaleza de Satanás, padre de mentira y homicida desde el principio, ¿correcto? ¿Por qué desde el principio? Porque él mismo gestó el pecado en sí mismo. Vea, vamos a empezar. Juan 8:44. Es que no me quiero desviar, pero hay muchas cosas que hablar. Juan 8:44. Vosotros sois descendiente de ¿qué? De vuestro padre el diablo y servís muy bien a vuestro padre, cumpliendo apasionadamente ¿qué? Sus deseos. Apasionadamente es que ¿qué? Que a usted le gusta. ¿Cierto que sí? Porque no lo fuera, cuando usted se apasiona por algo es porque le gusta o no le gusta.
Porque le gusta, ay, no, estoy apasionado por él, pero no quiero, pero no quiero, pero no quiero. No, mentiras. Usted cuando se apasiona es porque le gusta. Entonces, aquí la persona le gusta decir mentiras. Y ha sido un asesino desde el principio y nunca estuvo de acuerdo con la verdad, porque está lleno de nada más que mentira. La mentira es su lengua materna. Él es el maestro del engaño y padre de mentira. Ya saben que todo esto que está escrito acá está escrito en la versión PTP, ¿no? ¿Sí sabían eso? Por eso es que a veces suenan como muy diferentes los versículos, ¿no? Pero les aconsejo que lean esa versión, es muy tremenda. Yo siempre la leo, la verdad, siempre casi es también es la versión espejo, es una, y la versión PTP también, son dos versiones en inglés, pero son muy bonitas, son muy bonitas. ¿Dónde empezó el pecado por el cual entró la muerte? ¿Dónde empezó? En el huerto del Edén, para los hombres, pero en la eternidad empezó ¿en quién? En Satanás. Por eso él es el padre de ¿qué? De mentiras, porque él fue el ¿qué? El primero. Y Satanás sí gestó su propio pecado en sí mismo. El hombre no lo gestó, por eso el hombre tuvo redención. El hombre no gestó su propio pecado. El hombre le introducieron una semilla. ¿Sí? Pero Satanás no le introducieron ninguna semilla. Él mismo la gestó en sí mismo. O sea, él mismo procreó la engaño en él mismo. Por eso el hombre tuvo redención, porque el hombre no gestó el pecado en él mismo. Al hombre lo engañaron. ¿Sí? Por eso el hombre tiene redención. Si el hombre hubiera gestado su propio pecado, no hubiera tenido redención, porque salió de sí mismo. ¿Sí? Y la única manera de quitarlo era ¿qué? Mochándolo. ¿Sí? Pero el hombre no. Al hombre le insertaron ¿qué? Una semilla. ¿Correcto? Entonces lo que Dios tenía que hacer era ¿qué? Quitar la semilla de esa tierra, arrancar ese árbol sucio, cochino, ¿sí? De raíz arrancarlo. ¿Sí? Esto, lo arrancó de raíz el hombre viejo. Por eso el hombre tuvo redención. Entonces, el diablo es que el padre de la mentira, porque en él ¿qué? Estuvo el pecado desde el principio. Aunque él fue un ser divino, pero él gestó el pecado en sí mismo. Escúcheme bien. Y hay un misterio, siempre he pensado en este misterio, porque el diablo no hizo el infierno, no hizo nada de eso. Eso lo hizo Dios, todo lo hizo Dios. Hay gente que piensa que es que el infierno lo hizo el diablo. Mentira. Porque cuando el diablo cayó ya existía el Seol y el abismo. Ya existía, porque dice, oh lucero hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo y a los lados del abismo caíste en el Seol? O sea que ya existía el Seol y el abismo. O sea que él sabía algo. Ya Dios le había dicho a su creación. Porque ya existía el Hades, ya existía el abismo. Y el abismo es la cárcel de los demonios. O sea que Dios ya les había hablado algo a su creación. Ya les había hablado de un poder que no podían coger o que no podían tomar o que no podían gestar en ellos. Porque ya existía el Hades antes de que Satanás cayera. Porque dice, oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste? Lea Isaías, a los lados del abismo en el Seol caíste. O sea que ese lugar ya existía antes de que él cayera. Es un misterio. Ellos no cayeron, ay sí cayeron, mentira, ya todo estaba hablado. Así como Dios le dijo a Adán y Eva, oiga, de ese árbol no coma, a ellos les dijo también un misterio, que no lo dice la Biblia, pero como a mí me gusta tener imaginación. Yo, uy, Dios santo, o sea que ellos ya sabían que ya existía, que alguien se iba a levantar en algún momento. ¿O por qué Dios creó un ejército si todo era perfecto? ¿Quién lo iba a atacar? O sea que algo él le dijo a sus creaciones. Y él sabía, cuando estaba creando a Lucifer, este es el condenado que se me va a revelar. Pero le tengo una sorpresita. Él ya lo sabía, o es que Dios no sabía. Ah, bueno, entonces, ay, no, pues tan inocente. No, él ya sabía. ¿Usted cree que cuando no estaba creando a Adán y Eva, ay, Adán, vas a pecar, pero no te preocupes, lo voy a redimir? Él ya sabía, él ya sabía. Ay, se nos volvemos tan religiosos. Sigamos. ¿Qué es engañar? El engaño es la acción y efecto de engañar. Uy, qué revelación tan profunda. El engaño es la acción y efecto de engañar, es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no es. O sea que la mentira es que crean algo que no es verdad. Esa es la mentira. Que usted crea algo que no es verdad. Y hay gente que establece, mire, una cosa es que
los pensamientos estén caminando. Hay muchos pensamientos en la vida, para allá, para acá, para acá, para acá. Pero el hombre toma uno de esos pensamientos y los acepta y los mete en su corazón como ¿qué? Como una verdad. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos la habilidad de coger cualquier cosa que esté en el aire, y cuando digo en el aire es todo, ¿no? Es todo. Y coger, yo quiero creer en esto. Y establece para él eso como la verdad absoluta para él. Y ahí es donde viene el engaño. Porque si usted cogió una mentira y la estableció en su corazón como una verdad, ¿qué va a pasar? Es como, ¿quién es aquí? A ver, que vamos a salir allá por redes. ¿Quién es aquí amigo del que gobierna este país? ¿Quién es así? ¿Quién? ¿Nadie? Uy, Dios, uy, no toca hacerle una liberación inmediatamente. Ese man está mal de la cabeza. Entonces se creyó su propia mentira, ¿verdad? Vamos. Entonces, engañar es la acción y el efecto de engañar. Es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no es. ¿Sí? O sea, es como decir cuando usted se enferma y el diablo le dice, se va a morir de eso. Y usted dice, bueno, creyó. Vea, cuando yo tuve el COVID, yo creo que yo este testimonio lo he contado varias veces. Yo estuve como malito, ¿sí? Y yo un día casi me alcanzo a creer que verdad ese me iba a pasar al papayo. Y yo estaba ahí en la cama y yo me quedé pensando, yo dije, Señor, pero yo no he cumplido el propósito. No, yo que no, esto no puede ser así. Y como que ya me estaba dejando llevar, así como cuando uno se deja llevar del diablo. Y dije, no, pero mentiroso el diablo, yo no me puedo morir todavía. Vanessa estaba embarazada. Y dije, no voy a ver mi niño, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo le ocurre? Y estaba enfermo, pero a la larga, pues enfermo, así que digamos, tampoco no estaba, para morirme no, pero yo me estaba muriendo en mi mente. Y yo me levanté y dije, no, mentiroso. Yo dije, en el nombre de Jesús, diablo mentiroso, yo no me voy a morir, me voy a acostar. Y dice la palabra que en paz me acuesto y en paz me levanto. Y me acosté a dormir. Y ese día me soñé que un ángel me metía a un río y que cuando salía del río yo iba a ser sano. Y sí, al otro día amanecí, no tenía nada. Y así se me quitó el COVID. Así fue que me quitó el COVID. A mí no me quitó, obviamente sí me hice mi merjurje de vaporizaciones y toda esa vaina, pero el diablo ya me estaba metiendo en la cabeza toda esa mentira. Y eso como que lo coge en un momentico de debilidad y lo arrincona a uno, pero ahí es donde el Espíritu de Dios se tiene que levantar. Se tiene que levantar. Por eso diga, mi corazón espiritual se tiene que ensanchar. Se tiene que ensanchar. Si nuestro corazón espiritual no se ensancha, usted no puede albergar a nadie. Porque Pablo le dijo, ensánchense porque están estrechos en ustedes mismos. O sea que, vamos a colocar un ejemplo. Tenemos una iglesia, hablemos de pastores, ¿sí? Y nuestra iglesia no crece, se queda toda la vida estancada. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene capacidad de albergar gente. No es lo mismo usted tener una capacidad de una piecita donde puede meter 10 personas a una capacidad de mucha gente, de mucho espacio donde usted pueda albergar. Es más, si usted no ensancha su corazón, usted no tiene la capacidad de obedecer la palabra de Dios. No tiene la capacidad de obedecer, no la tiene. Porque cuando usted ensancha su corazón, o sea, usted puede albergar las promesas de Dios y que se cumplan en su vida. Por eso tenemos que entender, por lo menos yo le he dicho a mi esposa, y a los que están acá conmigo que hemos crecido, y yo les digo, si nosotros no formamos una estructura de líderes, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que nos mande 200 personas cuando ni siquiera podemos sostenernos nosotros que somos 5 gatos? Si vienen 500 personas, ¿quién los va a consolidar? ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a liberar? ¿Será que es que yo soy Dios que va a liberar a todo el mundo? No, yo también tengo una capacidad, un límite, o sea que tiene que haber gente que me ayude. ¿Sí? Y si ustedes no tienen la capacidad de hacerlo, entonces ¿cómo estamos pidiéndole un avivamiento al Señor? Que venga 5,000 personas en un día, entonces ¿qué vamos a hacer con 5,000 personas? Si ni siquiera tenemos un salón para ellos. Entonces nuestra capacidad se tiene que ensanchar. Si no se ensancha, usted va a vivir toda la vida así. Vea, aun cuando la mente natural se ensancha, ¿usted cómo conoce una persona que está creciendo en lo natural y en lo espiritual? ¿Sí? En lo natural usted puede conocer a una persona por su fruto, ¿sí? En lo espiritual, por su fruto, ¿sí? ¿Cuál fruto?
fruto del espíritu, frutos de dones, frutos de finanzas, frutos de toda clase, porque hay frutos para todos, de talentos, ¿sí? Pero en una persona natural, como usted puede ver, cuando la persona es habilidosa, está en la empresa, hay gente que solamente no mueve un dedo si usted no lo manda. Sí, seguro, no lo mueve. Esa persona no tiene capacidad de ser líder, porque su mente quedó como un estupor, su mente quedó estancada. ¿Por qué? Porque la dedicó al ocio y a la pereza. Pero hay personas que mantienen revolucionando su mente todo el tiempo, enfocado. Entonces, cuando está viniendo, ellos están enfocados, están revolucionando su mente, mirando en qué se puede hacer algo creativo, cómo podemos avanzar. Y cuando viene el problema, esa persona ya tiene la capacidad que antes de que llegue el problema ya está teniendo la solución. Pero hay gente que no tiene la capacidad, viene el problema y se arruma, se acompleje y se bloquea. Entonces vemos que la mente de esa persona no tiene la capacidad para generar soluciones, ¿sí? Dios, el hombre cayó, dijo, y una vez vino la profecía. Tú herirás a él en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. En el mismo instante que cae el hombre, viene la profecía, vino la redención. Pero antes de eso el Señor ya lo había pensado. Antes de que usted naciera de nuevo, el Señor ya sabe qué es lo que usted tiene que hacer. Ahora lo que pasa, nosotros tenemos que tener la capacidad de ver qué es lo que Dios tiene con nosotros. Pero vamos a seguir. Entonces, el engaño es el efecto ¿de qué? ¿El efecto de qué? Aquí lo leímos atrás. El engaño es el efecto de engañar y de inducirle a una persona, ¿sí?, de que crea algo que no es verdad. Pero para la persona sí viene siendo verdad, como lo que dije ahorita, el Big Bang. ¿Quién estuvo ahí? Nadie. Pero hubo un mentiroso que se encargó de meter esa verdad, esa mentira como una verdad y les dijo, no, es que nosotros nacimos ¡pum! O quién estuvo ahí cuando fue el gusanito y que el gusanito nació yo no sé qué y que ahí se empezó a evolucionar y y nació el hombre. ¿Quién estuvo ahí? Nadie, pero hubo alguien que se encargó de meter ese engaño y vaya y pregúntele a todo el mundo a ver de dónde salimos, del mico, ¿cierto? Se encargó de insistir en esa mentira para que la gente la creyera como una verdad y él quedó como el investigador más grande de toda la tierra. Entonces, un engaño, por lo tanto, supone una falta de verdad en lo que se piensa, dice y hace. Es dar a lo falso una apariencia de ¿qué? De veracidad y provocar a alguien a que tenga, por cierto, algo que no es. En el engaño hay una ausencia total o parcial de verdad en lo que se dice, piensa y hace. Entonces, definitivamente la Biblia dice que una pizca de levadura ¿qué? Leuda toda la masa. Hay gente que habla de Jesucristo así. Miré un video, ayer creo que fue, de un hombre por allá de México que se desvió terriblemente, que fue el que sacó la doctrina de que el Espíritu Santo es una mujer. ¿Sí? Creo que lo han escuchado, no sé, bueno, no sé de dónde sacó toda esa patrañada como si Dios tuviera sexo. Sí, Dios no tiene sexo, los que tenemos sexo somos nosotros, los hombres, los seres humanos. La divinidad ni los ángeles tienen sexo, ¿sí? Entonces, el hombre, mire el engaño tan terrible y yo dije, oiga, la gente sí es de verdad, está estúpida, ¿verdad? O sea, no. Entonces, llega el discípulo de él y le dice, porque él es el Elías que había de venir. Entonces le empieza a profetizar al hombre y le dice, y el que está con él no será avergonzado. Él es el salvador de estos tiempos, es Dios en él salvando a la gente. O sea, mire lo que dice. Y entonces la gente viene y se le postra a los pies y se la rodilla y dice, oh, que toda la gloria sea para Jesucristo, toda la gloria para Jesucristo, pero tenía a todo el mundo ahí besándole los pies. Pero decía, toda la gloria es para Jesucristo, pero la gente le estaba besando los pies a él. Entonces, ¿sí ve? Está hablando de Jesús. Y antes diciendo todavía en su boca que toda la gloria sea para Jesucristo y la gente besándole los pies y él ahí sobándole la cabeza. Si el mismo ángel cuando Juan se le postró le dijo, no lo hagas. ¿Qué le pasa? ¿Ahora quién? A Dios. Pero no, él estaba recibiendo la gloria y decía ahí por entre dientes, ay, que la gloria sea para Jesucristo. Entonces, ahí esa apariencia ya no hay nada. Y hay mucha gente que usa la palabra para engañar, hay mucha gente que usa la palabra para manipular. El diablo también la usó con Jesucristo. El diablo es atrevido. Se atrevió a confrontar a Jesús, que era la palabra misma. Él era la verdad encarnada
y se atrevió con la misma palabra que él había hecho, que él había creado, se atrevió a confrontar al mismo dueño y amo del aviso. Ahora yo me pregunto, ¿qué será el diablo contra nosotros? Entonces, ¿cuán atrevido no va a ser? Es que el diablo no me puede mentir. No le puede mentir si le quiso mentir a Jesucristo. Esto está bueno. Vamos a seguir. Entonces ya vemos que el engaño, ¿sí?, es como prácticamente una masa que es tocada por la levadura, ¿correcto? Ya la masa se echa ¿qué? A perder. Vaya y quítele la levadura a esa masa a ver si es capaz. No, ya se echa a perder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recoger como la religiosidad. La religiosidad apagó el espíritu totalmente, aunque ellos hablan de Jesús, ¿sí? Los bautistas, ellos hablan de Jesús y tienen una excelente doctrina. Para que vea usted que me gusta, por lo menos yo, Mark Alto, me gustan muchas cosas que habla el viejo. Pero la pizquita de levadura apagó los dones del Espíritu en ellos. Y eso hizo que ellos anularan el poder de Dios en el Evangelio. Anularan. Y entonces ahí vemos que en esa clase de enseñanzas, aunque hablan muchas verdades, ¿sí?, anulan el poder de Dios para libertar a gente. Que hay gente que no puede ser libre sin la unción, sin que la unción no venga. La unción es necesaria porque la unción pudre el yugo. Imagínese a alguien que no pueda salir de una cárcel recibiendo comida desde afuera. Primero hay que sacarlo de la cárcel y darle comida y enseñarle, ¿sí? Y si la gente todavía está ahí y están ahí desde las cárceles escuchando la palabra de Dios, ahí encarcelados, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, pero ahí encarcelados, están encarcelados en sus propias miserias. Entonces nosotros no solamente tenemos que predicar, sino que el poder de Dios es el que abre la celda, abre esa celda, saca a ese muchacho y le dice, tome, lo viste, y le empieza a predicar la palabra y le dice, ahora camine, ¿sí? Por eso la unción dice que liberta al cautivo, pero no lo liberta de esa libertad de estar libre total, no, lo liberta de la opresión que está teniendo en ese momento, lo liberta de la maldición que está teniendo en ese momento, ¿sí? Pero ahora hay que libertarlo aquí, ¿sí? Entonces, la mentira se vincula con la mentira, las trampas o las artimañas o una broma o un truco de magia, estafa, falsificación, lo falso, lo fingido, el fraude y la infidelidad. Eso podemos mirar acá, aquí mirar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el engaño, ¿correcto? El engaño es el certificado seguro de una depravación debido a la naturaleza de pecado, por lo menos. Algo que me parece a mí terrible, que yo lucho con eso casi todo el tiempo, la postergación. Esa es la mentira más grande del diablo que nos ha metido. ¿Saben qué es la postergación? Ya lo hago, ahorita lo hago. Procrastinación. Ahorita lo hago. En 5 minutos me levanto. Mentira del diablo, usted no se levanta en 5 minutos. Ya ahorita voy. O más ratico lo hago. Esa es la mentira más grande para que la gente quede en vergüenza en todo lado. O ese cuentico que también la pastora me da duro en eso. Ya estoy llegando y no ha salido de la casa. Y eso le sale a uno natural. Y a veces la pastora es más que todo la que me da duro a mí. Dígame la verdad, ¿a dónde está? ¿Ya está llegando? Es porque está aquí a media cuadra. No, estoy aquí en el semáforo del centro. Entonces no está por llegar, todavía le falta. Entonces creer esas mentiras, ese poquito de mentira, hace que uno quede ¿qué? En vergüenza y termine uno como ¿qué? Como un mentiroso y después nadie creerle a uno. Sí, que ya voy llegando. Mentira, no va llegando a ningún lado. Ni siquiera ha salido de la casa. No, que a las 9 nos vemos. Y son las 10 de la mañana y nada que llega. Eso hay que irlo quitando. Eso hay que irlo quitando. Porque esas mentiras nos llevan ¿a qué? A un mal testimonio. Y especialmente los que son líderes, ¿no? Porque nosotros somos la figura de la iglesia. No nos van a adorar, pero sí mucha gente nos va a ver, ¿correcto? Nosotros somos como la confianza del pueblo aquí en la tierra. Los líderes ministeriales, estamos hablando de pastores, estamos hablando de gente influyente, ¿correcto? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Sí es verdad que tenemos muchas fallas y de pronto no las vayamos a poder quitar algunas todavía,
pero algo tenemos que hacer, empezar a caminar en ella. Por lo menos la pastora que me decía, a veces me asusta, que ella a usted le devuelve una moneda de 50 pesos y uno dice, ay, ¿qué? Ay, eso no me preocupe por eso. No, es que esto es suyo. Y eso hace que una persona mantenga una integridad porque no le da prolongación o no dilata la verdad de Dios en nosotros. Entonces eso lo hace como vara de hierro, firme y duro, como ayer le dimos a ese muñeco con una vara de hierro y lo tumbamos la cabeza. Vamos a seguir al siguiente. Las verdades a medias son mentiras, escuche bien. Las verdades a medias, ¿qué? Son mentiras. Por eso Jesucristo habló de la pizca, dijo una pizca de levadura, no dijo harta levadura, una pizca de levadura. Y eso es una verdad. Vaya y échele una pizca de levadura nada más a ver qué le pasa y colócala en el horno a ver si cuando sale no sale una vaina ya así y cuando usted la come la coge y las tripas y queda una vaina así. O sea, es engañosa. Las verdades a medias son mentiras, las mentiras dadas con un toque de verdad son mentiras, las mezclas de una verdad con una mentira solo da como resultado una mentira que los lleva al engaño. O sea, la verdad y la mentira. Si usted le metió una pizca de mentira, termina siendo ¿qué? Mentira. Así es sencillo. Así es sencillo. El diablo les dijo en cierta manera una verdad, le dijo, no morirán, y no murieron. Pero físicamente, pero espiritualmente sí. Él le habló ahí una mentirita. Mire cómo él empieza, con que Dios os ha dicho que no coma de ningún árbol. Le empezó a sacar la conversación a Eva. Con que Dios os ha dicho que no comiera de ningún árbol. Ay, Eva tan inocente. Ay, no, mentiroso. Él sí nos dijo que podíamos comer de cualquier árbol menos de este. Ah, de este. Y has dicho que van a morir. No, no morirán. Pero él solamente empezó una charla. Está como los hombres astutos cuando quieren conquistar a una mujer. Pasan, ¿Valentina? No, yo no soy Valentina. Ay, ¿te pareces a esa amiga mía? Y empiezan ahí a meterse. No, yo también estuve en el mundo, y yo sé que esas cosas se hacen así. Y solamente usan ese engaño para metérsele. Y ahí ya empiezan. Su estructura de mentiras, pero empezaron así. Y escúcheme, esa relación, porque ya hubo una intención desde el principio, hubo una intención de mentira. Por eso yo siempre he dicho que las mujeres o los hombres, es que yo lo traigo a la iglesia y lo cambio. Mentira, no va a cambiar. Usted no cambia a nadie. Es como si usted trajera un marrano y quisiera que se convirtiera en paloma. ¿Cuándo va a pasar eso? Nada, nunca va a pasar. Marrano va a seguir siendo marrano, así usted lo lave, lo peluquee, lo haga lo que quiera, va a seguir siendo marrano. El único que cambia la naturaleza se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que los hace nacer de nuevo. Y ese no va a cumplir su deseo cochino de que usted lo va a traer y él lo va a cambiar. No, porque ya la intención suya estuvo desde el principio y fue mala. Yo le doy duro a la gente eso. Aquí vino alguien, pastor. ¿Qué piensa de mi novio? Yo le dije, ¿el qué? Dijo, no, él apenas, hasta hoy vino a la iglesia. Yo le dije, ok. Yo le dije, que sea como usted lo quiera en su corazón. A los 8 ya estaban viviendo juntos. Pregúnteme qué ha pasado con ellos. No me pregunten. Entonces, aquí en Mateo 15, 18, que las verdades a media, Mateo 15, 18, Jesús le dijo acá en Mateo, voy a leer este versículo, Jesús le dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Nuestro mundo está repleto de estafadores, mentirosos, ladrones que buscan engañarnos. Igualmente éramos como ellos, pero la Biblia nos advierte acerca de los embaucadores más grandes de todos, Satanás, el diablo. ¿Conoce a usted las tácticas de él? ¿Cuáles son las tácticas de él? Él lo que primero quiere iniciar es una conversación. Él le admiró a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol, empezó. Primera pregunta. Y Evita, toda inocente, le dijo, ay no, mentiroso. No, él dijo que sí podíamos comer de todos los árboles menos de este. Ay, ¿cuál de este? Sí, de ese. Ay, ¿y qué le dijo? Que si comían morirían. No van a morir, eso es mentira. Al contrario, serán como Dios. Y Evita dijo que se le abrieron los ojos.
Pero aquí está el misterio. Usted a veces puede creerle mentiras al diablo. Pero ya cuando vaya a coger la manzana, no, espere, se puede retratar. Hasta ahí va bien. El problema es que usted la coja y se la coma. Usted a veces le puede creer al diablo cosas. Pero cuando usted va a ejecutar esa mentira, usted al último, no, pero espere tantito, ¿qué voy a hacer? Oh, esto está mal. Ahí usted saca esa semilla de la tierra suya y la bota afuera. Pero cuando usted toma y se la come, inmediatamente la semilla nace en usted. Nace la mata. ¿Correcto? Y si usted sigue escalando en eso mismo, la semilla usted le está echando agüita, la está cuidando. Y si usted sigue indagando en ese mismo pecado, un día le va a dar fruto y fruto en abundante. ¿Correcto? Entonces, en Mateo 7:9 también, eso lo estudian en la casa. Mateo 12:34, ¿sí? Segunda de Corintios 11:13. En 2 Corintios 11:13 al 15 dice: estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene muchas estrategias y maquinaciones para confundirlos. Algunos, sin saberlo, adoran a ángeles de luz. ¿Correcto? Entonces podemos ver todas esas falsas doctrinas, todo eso que se está levantando hoy en día, que definitivamente lo único que llevan es frito y mocti y calavera. Pastor. Aquí en esa diapositiva dice: las consecuencias de la caída después que come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, vamos a mirar. ¿Correcto? Al comer del árbol, la gloria de Dios es destituida del hombre, y el vestido de gloria que resplandecía a la imagen de Dios es quitado, y entra el hombre en el espíritu de su mente, en el cual está entenebrecido sin poder contemplar la imagen de Dios. Entonces podemos mirar que cuando Jesús dice que murió en la cruz, dice que un velo ¿qué? Se rasgó. O sea que ese velo era el que nos impedía ver ¿qué? A Dios. Por eso ese velo estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿correcto? Ellos estaban en el lugar santo porque miraban las obras de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Miraban aún a Dios obrar poderosamente, pero no podían entrar ¿qué? A la presencia de Dios. El único que tenía acceso fueron ciertos hombres que puntualmente ellos eran la representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso era lo que iba a hacer Cristo. Por lo menos Moisés era un libertador, Sansón también era un libertador, Josué era, a pesar de que todos ellos en su mayoría cayeron, pero en cierta manera estaban siendo un prototipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Dios les daba privilegios a esa clase de personas por tener ese llamado. Pero ahora nosotros, dice que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. De verdad, si nosotros tuviéramos este concepto en nuestra cabeza, muchos pecados no nos harían tanto daño a nosotros. Muchas cosas no nos dañarían. Entonces, vamos a mirar, aquí está. Lleva al hombre a una mente caída, entenebrece su entendimiento, destituido de la gloria de Dios. Estas son las causas de ¿qué? Que tiene que la caída, o sea, o la destitución de Dios, destitución de la gloria de Dios, conocimiento imperfecto y torcido de sí mismo, genera siempre la vergüenza, culpa, condenación, una conciencia de obras muertas, no nos permite ver la imagen verdadera de nuestro diseño y nos lleva a un estado y una posición de muerte y tinieblas. Eso es las consecuencias que puede tener el hombre cuando ¿qué? Mire, yo he creído algo, hermanos amados. Hay veces que nosotros tenemos, muchas veces, a veces nos da a nosotros pereza, esta clase de enseñanza, porque a veces somos más dados a la emocionalidad, ¿sí? Al furor, al brinco, aleluya. Y está bien eso, pero yo creo que todo ministerio debería tener un fundamento sólido de enseñanza, así como este, para que la gente deje de estar por allá buscando cosas que no se le ha perdido. Porque es que una alabanza, sí, gloria a Dios, a través de la alabanza y la adoración glorificamos el nombre del Señor. ¿Sí? Una administración poderosa, glorificamos el nombre del Señor, pero no establecemos la verdad en nadie.
Simplemente la emoción se llena de la gloria de Dios, pero las emociones, cuando la gloria de Dios cae en las emociones, ¿correcto? Se disipa, porque las emociones son efímeras. Usted las está sintiendo ahorita y al ratico no las está sintiendo. Pero cuando la gloria de Dios cae en el espíritu, en la mente, en la conciencia de nosotros, ahí se establece una verdad. Porque hay verdades que usted permite entrar, hay verdades que usted coge, las analiza, las mastica, pero no les gusta, ¿sí? Y usted las rechaza. Pero hay verdades que usted llega y las coge, las mastica, les gusta, las asienta más profundo. Y cuando esa verdad o ese engaño que usted conoció como verdad se logra consolidar o logra ser un fundamento en su vida, ahí es donde se forma la iniquidad. La iniquidad. Entonces mucha gente trata con el pecado, pero lo último es que dentro de la persona hay un pozo de iniquidad que se llama concupiscencia. Y que si no quita eso de ahí, entonces esa misma concupiscencia o esa misma iniquidad va a tener el poder de volver a traer el mismo pecado en diferente ocasión y circunstancia y lo va a llevar a la muerte todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro de él, es algo que está generando una fuente dentro de él y que está haciendo tapón para la fuente de Dios que está dentro de él mismo. Entonces, si hay una iniquidad, digamos la pereza o la que hablamos, la postergación, si usted no quita eso de su vida, aunque usted quiera buscar de Dios, si usted no quita y no se para en la raya y renuncia a eso y empieza a ser diligente en esa área, usted nunca va a poder avanzar en esa área. En Dios siempre va a ser incumplido, aunque usted lea la palabra, aunque usted sea el más elocuente, pero va a quedar como que mentiroso. Siempre. Hay pastores que quedan mal en todo lugar donde vayan. Y les toca estar de aquí para allá y de allá para acá, y de aquí para allá y de allá para acá, y a veces producen unos escándalos por su falta de palabra, pero predican bonito, la unción se usa, ¿sí? Pero no han quitado un pozo de iniquidad dentro de ellos y lo lleva a tener la misma concupiscencia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque el problema no es quitar una acción, sino es quitar lo que está produciendo la acción, la mentira y el engaño que está dentro de nosotros. ¿Sí? Y esa mentira y ese engaño tapa el río que está dentro de nosotros. Sigamos, vamos a mirar. Entonces, aquí podemos mirar todo lo que produce ¿qué? Todo lo que produce ¿qué? El engaño en nosotros. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, escuche bien, entendimiento, correcto, entendimiento es el que nosotros proyectamos. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una mente espiritual, pero también tenemos ¿qué? Una mente natural, y que para nosotros caminar en la plenitud tenemos que conectar esta mente con esta, no esta con esta, sino esta con esta, ¿correcto? Si esta mente no logra quitar esta mente, nunca usted va a poder manifestar la gloria de Dios, jamás la va a poder manifestar. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, su lógica corrupta ha sido nublada porque sus corazones están lejos de Dios. Su entendimiento cegado su entendimiento cegado y corrupto y en profunda oscuridad moral les impide ver el verdadero conocimiento de Dios. O sea que esta mente tenemos que entender, escúcheme bien, el alma no nace de nuevo. El alma tiene que ser formada, ¿correcto? Pero cuando nacimos de nuevo nosotros, ya teníamos un alma formada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarla y volverla a formar. O sea que la palabra de Dios tiene la capacidad de tumbar las estructuras del diablo y colocar estructuras de justicia en nosotros. Pero si no, ¿y cómo vamos a hacer eso? No todos sufren de pornografía, o sea que usted no va a renunciar a algo que usted no es, ¿cierto que sí? Pero usted tiene de pronto falta de perdón. Entonces, ¿dónde se va a enfocar? ¿En la pornografía o en la falta de perdón? En la falta de perdón, y empezar a taladrar hasta que tumbe ¿qué? Esa estructura falsa que está dentro de usted y empiece usted a construir una estructura de Dios. O sea, ¿cuándo va a superar? Yo hice un ejercicio con alguien un día y me decía, no, es que yo ya perdoné a esta persona. Yo le decía, no la he perdonado. ¿Por qué? Un día le dije, abrácela. No, pero ¿por qué la tengo que abrazar? Yo le dije, no la he perdonado. Abrácela. Y no era capaz de abrazarla. Sentía rechazo. Yo le dije, ¿qué siente? Me dijo, es que siento rechazo. Le dije, ¿por qué no la ha perdonado? Porque usted dice que la perdonó,
pero su corazón la está rechazando, no la ha perdonado. Usted va a sentir que la perdonó cuando usted la abraza y no siente nada. Ahí. Por eso dice que la palabra de Dios penetra los pensamientos y las intenciones. ¿Y qué es lo más profundo de nosotros? La intención, no los pensamientos. Los pensamientos no es lo más profundo del ser humano, es la intención del corazón. Por eso Dios dijo, porque su boca, con su boca ¿qué? Me glorifican, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque una cosa es como ese hombre, ¡ay, toda la honra para Dios, toda la honra para Jesús! Pero su intención era que él recibía ¿qué? Ahí estaba, solamente estaba honrando a Dios con la boca, pero su corazón. ¿Y qué es lo que mira Dios? ¿La intención o el pensamiento? La intención. La intención. Por eso lo que dijo el pastor Carlos, hay gente que diezma con una intención mala. Querer ser bendecido por Dios, no honrar a Dios. Sigamos. ¿A qué hora es que salen al descanso? ¿A qué hora es que salen? ¿A las 10? 9:45. Entonces, ahí está. La mente renovada del Espíritu debe estar fluyendo como ¿qué? Como agua de vida. Agua vida de vida. Escúcheme bien. Esta es muy buena. Hay 3 clases de creyentes. Yo ya los logré identificar. El primer creyente es el creyente que está vivo pero que se acuesta a dormir con los muertos. ¿Sí sabía eso? Levántate tú que duermes entre los muertos para que la luz de Cristo resplandezca. ¿Se ha escuchado este versículo? O sea, están vivos, pero se ha acostado con los muertos. O sea, que dígame qué clase de acciones está teniendo ese creyente. ¿Ah? De muerte. O sea, que está viviendo en pecado, pero está vivo. Está vivo. Lo que pasa es que se fue a acostar ¿con quién? Con los muertos. ¿Correcto? Y muertos vivientes, sí. Pero hay otra clase de creyentes, que están estancados. O sea, no están corriendo la carrera de la fe. Entonces está la carrera de la fe. Nosotros tenemos una carrera que correr en esta tierra. Está la carrera de la fe, está la meta allá. Hay unos cristianos que se acuestan a dormir con los muertos. Y hay otros que se quedan estancados. Y hay otros que caminan. ¿En dónde está usted? Mire su vida, ¿qué tanto ha crecido? De pronto no está durmiendo con los muertos, pero está estancado. Nunca ha avanzado. Entonces hay que empezar a buscar qué es lo que lo está estancando y empezar a renunciar a eso y a proyectar la verdad de Dios para que ese estancamiento se quite. Y hay otros que caminan en la carrera de la fe, están caminando, pero hay unos que dan al 30%, hay otros que dan al 60% y hay otros que dan al 100%. O sea que si usted quiere dar al 100%, tiene que mirar qué fruto está dando en ese momento y a dónde debería estar. ¿Correcto? Digamos, un ejemplo, tenemos una iglesia de 20 años de ministerio, pero tenemos 200 personas. Es buena gente, ¿cierto que sí? Pero en 30 años 200 personas, si Pedro ganó en un día 3,000. No, lea la Biblia, ahí está, ganó en un día 3,000 y usted lleva 30 años de ministerio con 200 personas, es buena gente. Con 200 personas prácticamente un pastor puede vivir relajado. ¿Cierto que sí? Con los diezmos y las ofrendas, y yo creo que no puede pagar su arriendo. ¿Sí? Pero realmente ese es el objetivo de Dios. No, el objetivo de Dios es que nosotros logremos llegar a donde Él dijo que íbamos a llegar. Ese es el objetivo. O sea que si Él dijo que íbamos a llegar a 10,000 personas en un ministerio, pero llegamos a 1,000, o sea que ¿cuánto porcentaje dimos del propósito de Dios? El 10%. Y 1,000 personas es buena gente, ¿o no? Pero hay ministerios que duraron 20 años con los 3 mismos gatos. Son estériles, tierras muertas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestra tierra no está produciendo frutos? Si Él dijo que diéramos mucho fruto, y aún dijo que el que no diera fruto, que lo cortara. No vaya a decir que a usted ya le hayan cortado y no se haya dado cuenta. A Saúl lo cortaron, pero duró 40 años más de rey. Él duró ejerciendo como rey 40 años más, pero ya estaba cortado hace 40 años. Ahí. Entonces, tiene que fluir. Tiene que fluir el río de vida dentro de nosotros. Entonces, imagínense, vamos a imaginarnos este río de vida. Resulta y pasa que cuando hay una fuente de vida, vamos a colocar un ejemplo con el río, ¿correcto?
en Jeremías, no, en Ezequiel, no me acuerdo en qué capítulo dice que del templo salía ¿qué? Un río. Sí, debajo del umbral salía un río. Dice que ese río empezó a convertirse en muchos ríos. Y dice que en ese río empezó primero a salir pescados. Segundo, que en ese río empezaron a cultivar ¿qué? Árboles aquí y árboles aquí. ¿Qué pasa cuando un río empieza a tocar la tierra? ¿Qué empieza a pasar con la tierra? ¿No son cultivadores ustedes? ¿Qué empieza a pasar cuando la tierra es regada? ¿Qué empieza a pasar con la tierra? Empieza a empezar a ser fértil, ¿cierto? Entonces imaginen lo que un cristiano tiene que ser. Nosotros no tenemos un río de vida, nosotros tenemos ríos. Dice que dentro de nuestro interior correrá río, o sea, no un río, sino ríos, o sea, varios ríos. O sea que el río empieza a crecer, entonces empiezan a haber peces, entonces empiezan a haber cultivos, tierra fértil alrededor del río, porque dice que alrededor del río hay árboles de justicia, árboles de vida. Entonces imagínense lo que un cristiano tiene que ser. Entonces ese río produce pescado, entonces la gente va a venir a pescar en ese río, porque ese río es bueno. La gente va a venir a cultivar en esas tierras porque esa tierra es buena. Entonces imagínense, entonces ahí se empieza a cumplir que entonces vendrán las riquezas de las naciones a ti, ¿sí? Por causa de la unción, ¿cierto que sí? Por causa de la vida de Dios. Entonces usted va a empezar a prosperar en todo, claro, porque usted es ese río. Y ese río pues está produciendo peces donde gente se va a alimentar. Está la tierra que toca ese río pues está empezando a ser fértil. Entonces empieza a haber gente cultivar la tierra. Empieza a haber de toda clase de prosperidad cuando usted está fluyendo. Por eso podemos empezar a ver gente que de un momento a otro, ministerios prósperos, ¿no? Y aún los critican. Bueno, ahí no puedo decir nada en esa área. Entonces, la mente renovada del Espíritu debe estar fluyendo como agua viva en nuestros corazones. ¿Saben cuánto vales? El corazón de Jesús se ve reflejado en el mío. Ahí por eso hay dos diamánticos, que lo mismo que tiene que estar adentro es lo mismo que tiene que estar afuera. ¿Cómo sabemos qué es lo que tiene que estar en nuestra mente? Yo me he puesto la tarea muchas veces de ver circunstancias de la vida, de personas que tengo en la iglesia y de mi propia vida, y empezar a sacar un versículo para cada circunstancia, y lo he encontrado. O sea que le he dicho a la gente, cuando usted tenga esta circunstancia, coja este versículo y métalo ahí. Y empiezo a declararlo. Si es un tonto que no tiene sabiduría, hay un versículo que dice que pida sabiduría a Dios, que Él se la da abundantemente. Dice que si tiene necesidad, dice que Él suplirá todas las necesidades según las riquezas de su gloria. Si quiere ser bendecido, pues dice un versículo que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Si quiere revelación y sabiduría, pues pídale al Señor que les dará espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Si no tiene fuerza espiritual, dice en Efesios 3, dice que Él por medio de su espíritu empodera nuestro espíritu para que nosotros podamos ser levantados en el poder de Dios. Entonces me he puesto a mirar que cada circunstancia de la vida podemos tomar un versículo y meterlo ahí. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque somos negligentes. A una señora aquí me llegó y me dijo, pastor, es que mi marido no quiere cambiar. Y dije, espere tantico. Fui a Corintios y le dije, porque la mujer santifica al hombre. Le dije, si usted está caminando en la verdad de Dios, su hombre tiene que ser santificado por causa suya. Dijo, no, pero es que él no quiere cambiar. Le dije, no, entonces usted no está haciendo el trabajo correcto. Dije, porque ese poder tiene la capacidad de transformar a su marido. Pero si usted le está predicando la palabra y no le está dando testimonio, nunca él va a hacer. Nunca. Porque el testimonio, la vida de Dios, se acciona por medio de las obras. Porque la fe sin obras es muerta. O sea que usted nunca piense que orando por algo y nunca ejecutándolo se vaya a cumplir en su vida. Nunca piense eso, porque no va a pasar. Usted nunca piense que la unción de Dios va a venir a su vida sin ni siquiera usted buscar a Dios. Usted nunca piense que la revelación de Dios va a venir a su vida si ni siquiera usted lee la palabra. Tal cosa no va a pasar en la vida del hombre. Entonces, el corazón de Jesús se tiene que ver ¿qué? Reflejado en el mío. Digan, el mío. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar el valor del billete. Bueno, aquí la pastora coloca el valor del billete, aunque esté arrugado, sucio y maloliento, nunca pierde ¿qué? Su valor. Así nos ve Dios a nosotros. Aunque nosotros muchas veces nos desviemos, aunque nosotros muchas veces no caminemos conforme a Dios, el valor que Dios nos tiene a nosotros nunca se pierde. Nunca se pierde. Seguimos valiendo lo mismo para Dios.
Lo que pasa es que Él nos quiere aplanchar, ¿cierto? Y limpiar. Él quiere aplanchar el billetico y limpiar el billetico, porque Él dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo no entiendo cómo tantos profetas con diarreas mentales dicen que Jesucristo va a venir y no va a encontrar una iglesia que levantada. Dice, es que miré, el Señor me mostró que Él venía a las nubes. Ay, sí. Y la iglesia no estaba lista, hermanos. Mentira, eso no es verdad. Porque su palabra dice que cuando Él venga, Él va a venir por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea que cuando Él se aparezca en las nubes, aquí en la tierra, la iglesia tiene que estar levantada en el poder de Dios, en la santidad de Dios y en la integridad de Dios. O si no, Él no va a venir. Así de sencillo. Él no va a venir y no va a encontrar una iglesia arrugada. No. Él va a venir y va a encontrar una iglesia. Para mí, para Adolfo Lozano, no es una doctrina también. En este tiempo, Dios va a levantar pastores, ministros de Dios de una manera sobrenatural. Va a introducir hombres de Dios en los lugares más altos de gobierno. Va a introducir hombres de Dios en las economías más altas. Porque Él dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga y gloriosa, o sea, llena de su poder. Y en ese momento, cuando esté pasando eso, pero mientras que la iglesia no se levante, el Señor no va a venir. Y hay gente que quiere meter ese amarillismo y, ay, sí ve, hermanos amados, ¿qué vamos a hacer ahorita? No. Él dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y gloriosa. Él no va a venir por una iglesia desgraciada, miserable y llena de manchas. No, Señor, Él no va a venir. O sea que ahí es donde nosotros lo animamos. Pero es que el Señor me reveló. Y yo he escuchado unos campeones. Y es que el Señor me reveló, hermanos amados, que todos iban para el infierno, pastores, hijos de Dios, Yo no sé de dónde sacan eso. Pero porque no conocen la palabra de Dios es que se creen esas mentiras. A mí que alguien me venga a decir, mentira, vean aquí. Yo le creo más a esto que a su boca y a sus diarreas mentales que está teniendo. Yo le creo más aquí a esto. Dios no va a venir hasta que la iglesia no sea gloriosa. Olvídese. O sea que la iglesia va a ser mayor que en el primer tiempo. La iglesia va a ser mayor en este tiempo que en el primer tiempo. ¿Sabe por qué puedo asegurar esa verdad y profetizar eso? Porque dice que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea que en este tiempo Dios va a empezar a levantar hombres y mujeres que trastornen las ciudades. O sea que se va a escuchar hablar del evangelio, le guste al diablo o no le guste. Gente resucitando muertos en las calles. Porque van a trastornar. Aún cuando en la vida de Pablo se levantaban hasta los jueces, se metían ¿qué está pasando allá? Venga a ver, no, que este dice que Pablo, que ahora, que el otro. Trastornaban a esa gente donde quiera que iban. Los brujos apilaban los libros para quemarlos. Pero no, ahora los brujos vienen a burlarse de la iglesia. Y los pastores, vino un brujo, ¿qué hacemos? Metámonos 8 días en ayuno. Mentiras. El ayuno no es para que usted se empodere, el ayuno es para quebrantar la iniquidad que está en usted. Usted el poder de Dios lo suma en usted a través de la fe, que se estalle dentro de usted y empiece a tener una certeza de ella en su corazón. Hay gente que ayuna, sale peor. Entonces, eso es una creencia falsa. Gente diciendo que Jesús va a venir y no va a encontrar la iglesia preparada. Mentira, eso es mentira. Eso no va a pasar. Jesús cuando venga va a encontrar la iglesia preparadita, listica como la novia ataviada que somos. Y va a estar mejor que en el primer tiempo. Si en el primer tiempo estos hombres hacían milagros por hasta la sombra de ellos sanaba, pues nosotros nos vamos a montar en un avión y la sombra del avión va a sanar. Bueno, eso sí fue una exageración, ¿no? Pero de pronto no. Vamos a seguir. ¿Qué es una creencia? Aquí vamos a mirar qué es una creencia. Me avisa cuando, yo no miré la hora, que si ya vamos en la segunda hora, ¿cierto? ¿Sí? ¿Usted me levantó la paletica? No, yo no la miré. Ya no usan la paletica. Uy, están avanzados. Estoy hace tiempo que no venía. La creencia. ¿Qué es una creencia? Ahí está. ¿Qué es una creencia? Creencias son estados de la mente en los que uno cree.
que algo es verdadero o probable, que se expresa lingüísticamente palabras mediante afirmaciones. La creencia es el pensamiento o idea que se considera verdadero, aunque sea mentira. ¿Quién la hace verdad? Uno en la mente o en el corazón. Uno la hace verdad. Uno la hace verdad. Si usted piensa que usted va a hacer una guerra espiritual y que usted va a ser afectado, esa verdad va a venir a usted. Esa verdad. Ayer cuando estaba haciendo el acto profético le decía a la gente, les voy a decir una verdad. El que crea que pueda llegar a ser dañado porque está acá, váyase. Pero algo le digo, si usted cree que va a ser dañado, aunque esté aquí o aunque esté afuera, de todas maneras va a ser dañado. No es por estar acá que va a ser dañado. Pero sí es verdad que hay que entrar con un entendimiento a ciertas cosas. Usted no puede entrar sin entendimiento a algunas cosas. Eso sí es verdad. ¿Sí? Usted tiene que asegurarse que hay gente que está como la abejita con Abby en el lugar equivocado. ¿Sí? ¿Sí es la abejita con Abby? Bueno, ese. Entonces, la creencia es el pensamiento o idea que se considera como verdad, como el Big Bang. ¿Sí? El Big Bang. Un loco dijo que el universo había nacido por la explosión de una masa y que ahí empezaron a hacerse los. Pero y otro loco dijo que cuando empezó a crearse el mundo que salió una larva y que después salió un mico y que de ahí salió un hombre. Entonces, ¿quién estuvo ahí para corroborar esa verdad? Nadie, pero la creyeron. Afirmaron que eso era la verdad y por ahí con un microscopio en medio de sus engaños encontraron que eso era así. Pero realmente no era así. Es más, se ha llegado a comprobar, ha habido un estudio que no me acuerdo cómo se llama en este momento, ¿sí? Hicieron un estudio de un hombre que ya tenía pena de muerte y lo colocaron así y le hicieron la simulación de que le cortaran ¿qué? Las venas y le colocaron un gotero, pero a él no le habían hecho nada y empezaron ¿el gotero a qué? A hacerlo, y él tenía los ojos vendados y él escuchaba solamente el caer de esa ¿qué? De esa gota y él pensaba que era su sangre y se murió. Se murió. Esa es la tortura más asesina y asquerosa que han podido inventar. Solamente usaron la mente de él. Eso tiene un nombre. Se me fue el nombre. Ahí te lo busco. Y también han comprobado, ¿sí?, que hay personas que tienen dolor de cabeza y le han dado una pasta que no es para el dolor de cabeza y le dice, esto sirve para el dolor de cabeza y la persona se ha sanado. Han comprobado eso. O sea que la mente es tan poderosa que puede producir, inclusive si nosotros miramos, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse en sí mismo. Cuando usted se corta, ¿qué es lo primero que empieza a hacer el cuerpo? Empieza a buscar tapar. Eso es una naturaleza que nosotros tenemos. O sea que la mente tiene la capacidad de generar una sanidad. Si realmente la solucionamos, si realmente hombres que han podido experimentar ahora, eso en cuanto a algo natural. Ahora imagínense la mente de Cristo dentro de nosotros, fluyendo en una sanidad divina. Hay gente, hubo un hombre, leí un libro, no me acuerdo el nombre, que el hombre, Dios lo llamó a su presencia y el hombre tenía tanta vida de Dios que no se podía morir. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Empezó a llamar a sus líderes, a su gente más cercana y empezó a impartirles porque no se podía morir. Había tanta vida de Dios que él no se podía morir. Y empezó a impartirle. Él se tuvo que vaciar. Y ahí sí dijo, nos vemos. Tengo que impartir esa gloria a Dios. Nosotros podemos llegar a ese nivel. ¿Qué es lo que usa Dios de nosotros? Diga, nuestra fe, nuestra creencia, nuestros pensamientos. Dios no se va a manifestar a nosotros en carne aquí, se va a aparecer y nos va a llevar de la mano. Él va a usar nuestros pensamientos. Todo lo que usted crea, Él lo va a usar de acuerdo a su palabra. Y lo que usted no crea, Él no lo puede usar. Él usa nuestros pensamientos. El Señor se filtra por medio de nuestros pensamientos. O sea que si usted no contempla la verdad de Dios en su corazón, Él no se puede filtrar a través de su vida para manifestarse. Porque una cosa es creer, otra cosa es que Dios se le revele y otra cosa es que Dios se le manifieste. 3 cosas. Nosotros iniciamos creyendo, después Él se nos revela, nosotros lo empezamos a conocer y después Él ¿qué? Se manifiesta. Si nosotros no, hay gente que solamente se quedó en creer, pero nunca Dios se le reveló en su corazón. Jamás se le reveló. No tuvieron una revelación de Dios, ni siquiera de cuánto era 2 por 2, no tuvieron que eran 4 de la palabra de Dios. No supieron, simplemente leían la palabra de Dios y eran ciegos todo el tiempo.
Pero cuando uno está leyendo la palabra de Dios y dice, ¡oh! ¿Cómo era posible? Yo nunca había visto esto. Se le reveló. Ahora usted tiene que coger esa luz que tuvo y manifestarla. Porque si usted se queda solamente en la revelación y nunca cultiva esa revelación, no se va a manifestar tampoco nunca en su vida. Entonces, primero creemos, después se nos revela y después se manifiesta. Si esas tres cosas no están en nosotros, freaking mortis calavera, no vamos a tener nada. Dice, la creencia es el pensamiento o la idea que se considera verdadera y a la que se le da completo crédito como por cierta. Es aquello que creemos y hablamos afirmándolo sin que tengamos el conocimiento o la evidencia de que sea cierto o no pueda ser cierto. Es terrible. Hay gente que es tan terrible como por lo menos cuando hubieron esas marchas de mi amigo allí, aquel, de ese amiguito, que había gente que salía. ¿Y usted por qué está aquí? Creo que van a hacer esto, pero ahí estaba tirando piedras y defendiendo algo que ni siquiera él conoce. Una ideología falsa. Los embotaron en esa cabeza. Simplemente le dijeron, que si usted vaya, le van a regalar, y se fueron solamente por eso. Y así hay ríos de cristianos que mantienen divagando de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia. Ay, es que no me gustó este pastor. ¿Es que acaso usted va a entrar a una iglesia porque le gusta el pastor o porque estén dictando una buena doctrina? La Biblia dice que Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. El pastor le puede predicar a usted toda la vida, pero del pastor no depende que usted crezca, depende de Dios en usted. Ay, pero es que me voy a esta iglesia porque nunca he crecido. Debe ser que usted está mal ubicado. Yo he creído que hay gente que Dios tiene destinado para ciertos ministerios. Hay gente que Dios tiene en una línea profética que deben de estar en una iglesia profética. Hay gente que Dios tiene como evangelistas que deberían de estar en una iglesia evangelística. Hay gente que Dios tiene como maestros que deberían de estar en una iglesia como maestros, pero no pensar que en ellos está toda la revelación, porque ahí es donde está la equivocación. Es que si no está en mi iglesia usted no crece. No, mentira del diablo. No es verdad, pero sí es una parte de la verdad. Por lo menos el oído, aunque se esfuerce, aunque él se vaya y se haga todos los cursos de cómo ver, ¿va a poder ver? No. Aunque el ojo se haga todos los cursos y las maestrías para poder hablar, ¿va a poder hablar? No. Entonces sí se da cuenta que hay cosas que nosotros necesitamos entender. Hay ojos que quieren oír y nunca van a oír. Hay hígados que quieren ser pulmones, nunca lo van a hacer. El de la uña, ¿sí?, que quiere ser el cerebro, nunca va a poder. Ella tiene su función. Y hay unos que son más grandes que otros, pero no porque sean más grandes que otros los vamos a despreciar. Porque yo me puedo quitar la uña y de pronto no pasarme nada, ¿cierto que sí? Pero es necesaria, por eso Dios la creó y la puso ahí. El día que me dé por rascarme algo, mire, no puedo. Vamos a seguir. Diagrama del pensamiento y de creencia. Entonces ahí va. Pensamiento más lenguaje es igual a ¿qué? Actuación. Pensamiento más lenguaje es igual a ¿qué? Actuación. Actuación. O sea que usted el pensamiento lo mezcla con una sabiduría, lo mezcla con algo que usted quiere hacer, ¿sí? Y empieza a usted a actuar bajo ese mismo ¿qué? Bajo esa misma creencia o bajo ese mismo pensamiento. Entonces, ¿cómo inicia todo? Viene un pensamiento, se posa en nuestra mente, nosotros lo aceptamos, ¿correcto? Ese pensamiento, y ese pensamiento ya se convierte ¿qué? En una semilla. Y ese pensamiento se convierte en una semilla. O sea que primero viene el pensamiento, cuando usted acepta el pensamiento, se convierte ¿qué? En una semilla donde va a ser plantada ¿en dónde? En una tierra. ¿En la tierra de qué? De su corazón. Y si usted sigue regando, escúcheme bien, la parábola del sembrador también se aplica para el diablo. En la parábola del sembrador dice que una semilla cayó ¿qué? Al lado de la ¿qué? Del camino, y las aves vinieron ¿y qué? Y se la robaron. Otra cayó entre las piedras, como no tenía mucha fuerza, ¿qué? Se secó. Otra cayó entre los espinos y los espinos lo ahogaron. Y otra cayó en buena tierra y produjo buen fruto. Pero también hagámosela al diablo cuando el diablo venga a sembrar una semilla entre nosotros. Robémosla, llevemos cautivo el pensamiento.
Y si medio crece, ahoguémosla con la fe de Dios. Eso también funciona para acá. ¿Sí? Pueda que nazca, pero no la dejemos dar fruto. Ahoguémosla con la fe. Inmediatamente empecemos, renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús. Esto no puede estar en mí, y empieza usted. Y hágale, hasta que se asegure que esa semilla se seque y no esté más en su vida. Y después de que se seque, labre su tierra y empiece a sembrar buena semilla. Vamos al descanso. Voy apenas en la introducción, Dios mío.